Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos. Gracias por estar aquí. En la última clase de este curso estamos muy contentos porque con esta clase cerramos con broche de oro. Tenemos una gran invitada, una aquí, la maestra Marisa de la Mora. Muy contentos de tenerte por acá. Donají, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, pues igual de emocionada que tú porque ya es nuestra última sesión. Creo que todos hemos aprendido muchísimo y coincido en que también cerramos con broche de oro con este tema de derechos de autor, que el día de hoy está muy padre lo que vamos a ver. Bienvenida Marisa, ¿cómo estás? Un gusto tenerte por acá. Muy bien, gracias, Donají, un gusto. Gracias, Rich, también por la invitación aquí ya con ustedes. Marisa ya juega de local, ya no es la primera vez que he estado aquí, de verdad es que para mí es un honor cada vez que nos haces el favor de estar acá. Y bueno, la realidad es que yo en lo particular admiro mucho a Marisa porque aparte de ser una gran profesional, ahorita nos vas a platicar un poquito cómo es que te has inmiscuido en esta parte de la propiedad intelectual. Marisa tiene cámara, le invitan a todos lados, sale en televisión, escribe en Forbes, está en una firma internacional importantísima. ¿Qué haces, Marisa? ¿Qué comes? No, para nada, pues, a mí me llamó la propiedad intelectual de forma muy curiosa. Desde segundo semestre llegué a escuchar así como derechos de autor y dije, ¿a poco todavía existe eso? Y yo, miren, ¿qué estoy haciendo? Pero ya después de ahí, pues, como que me fue encaminando los trabajos a la materia de propiedad intelectual. Estuve en la sala especializada en materia de propiedad intelectual desde el servicio social, prácticas. Después me fui a una enciclopedia en línea para pedir gestionar obras de todos lados. He estado también pues trabajando mucho con tecnología, en empresas de tecnología, todo lo relacionado con desde tecnología hasta pues la regulación de los derechos prácticamente en el entorno digital. Fui como jefa de departamento de la dirección de jurídica no, jefa de departamento de la dirección de innovación de la Secretaría de Economía, que pues tiene que ver todo esto también con tecnología, y ya actualmente pues estoy como abogada en Clark Modet. Fuiste jefa de jurídico de innovación y tecnología en el Secretaría de Economía. Sí, no, fue jefa de departamento de la jefa de departamento de jurídico de la dirección de innovación de economía. Secretaría de Economía Federal. Wow. ¿Y a qué edad tenías? Porque sigue estando muy joven. Eso tiene hace 5 años. Oye, Pero pues tenemos... Marisa, un gusto. Cuéntanos qué haces en Clark Modet. ¿Qué es Clark Modet para quienes a lo mejor no conocen esta firma internacional? Pues sí, prácticamente es como una empresa internacional que se dedica a pura propiedad intelectual, pero lo que yo hago ahí pues prácticamente es asesoría jurídica, consultas, litigio estratégico, piratería, aduanas, lo que se les ocurra. Casi vendo tacos, ¿no es cierto? Oye, Marisa, algo que admiramos mucho de ti en Logic es que estás siempre en la última parte de la tecnología, te encanta todo el tema de blockchain, te encanta el tema de derecho de autor y todo lo que pueda mezclar el último grito de la moda, prácticamente, últimamente NFTs, he visto que por ahí has dado pláticas de NFTs. Antes de que te vayas, nos tienes que platicar un poquito de eso porque seguramente, bueno, no va a haber espacio para platicar de eso, no está contemplado en el curso, pero la verdad es que sería un desperdicio tenerte aquí sin que nos cuentes algo de NFTs. Sí, buenísimo. De hecho, no, creo que las dejé por allá, pero por ahí tenía mis bitcoins, que ya está aquí de colección, pero no las puse por acá. Pero sí, con Bueno, gusto, lo que quieran que les platique de NFTs al final, si nos da tiempo, va a estar buenísimo. pues si quieres arrancamos. Gracias a todos por estar puntuales en esta última sesión. Espero que la disfruten mucho porque advierto que va a estar muy buena. Así Muy que, bueno. pues bienvenida, Marisa. Vamos Pues arrancando. muchas gracias. Platícanos un poquito, Marisa, acerca de las obras. Ya habíamos platicado la clase pasada, tuvimos una breve introducción acerca del derecho de autor en general y vimos un poquito, bueno, pues cómo se compone, cuál es la parte histórica, los tipos de obras que hay, el artículo 5, tan famoso este artículo 5, la parte entre lo declarativo y lo constitutivo. Pero cuéntanos un poquito acerca de estas obras y cómo se van gestando según los creadores. Sí, claro. Bueno, pues ya prácticamente como les comentas, pues sí, las obras están enumeradas en el artículo 11, pero pues puede ser cualquier tipo de obra análoga, parecida. O sea, así que no somos quien para calificar qué es obra y qué no es obra. Y según ya prácticamente sus creadores, bueno, aquí es muy importante también mencionar que
no importa el esfuerzo, el mérito, el destino de la obra, va a tener protección automática. Me imagino que eso ya lo vieron. ¿O no? Correcto. ¿Sí? Así es. Entonces, pues ya según los creadores, precisamente pueden ser individuales, de colaboración o colectivas, y según su autor también pueden ser conocidas, anónimas o seudónimos. ¿Qué significa esto? Bueno, las individuales, pues somos todos nosotros cuando hacemos cualquier obra, llámese pintura, hacer un poema, va a ser tú, únicamente estás tú. Las que son de colaboración, aquí me gusta mucho dar el ejemplo como de estos libros de la AMPI, justamente, por ejemplo, esta de la Ley Federal de Derecho de Autor, en donde pues prácticamente muchas personas colaboran y hacen la ley comentada, pero pues son varias personas que tienen un coordinador. En este caso casi siempre es el doctor Ortiz Vaina. Estas son el tipo de obras en colaboración, justamente donde hay varias personas y ahí ayudan a generar una única obra, pero a cargo de un colaborador o de una persona moral que es la que les va a indicar cómo, no cómo hacer la obra, pero qué les corresponde a cada uno. Después tenemos las colectivas, que justamente aquí es donde hay varios autores. Prácticamente es una pluralidad de autores. Aquí ya vamos a ver un poco más adelante lo que sucede cuando, por ejemplo, uno fallece y quedan los demás, cuánto tiene la duración, pero eso creo que sí viene más adelante. Una parte ya más interesante en cuanto a según el autor, que son conocidas, anónimas o seudónimas. Pues las conocidas es en donde, por ejemplo, Donaji escribe un artículo y lo firma como Donaji Ruiz. Ya sabemos que pues es un autor conocido, ella está firmando como tal, es su derecho de paternidad, que también creo que ya lo vieron, en donde precisamente se está reconociendo su autoría, ¿no? Las anónimas no quiere decir que no tengan protección, tienen exactamente la misma protección, pero el autor decide no poner su nombre, por razones las que sean. Puede que no quiere que se dé a conocer porque es alguna ideología, por ejemplo, política, que puede poner en peligro, o sea, por diferentes razones, pues de ese tipo son las obras anónimas. Y las seudónimas, pues esas son súper interesantes porque incluso cuando las presentas ante Indautor, pues las presentas en un sobre cerrado donde estás diciendo quién es pues por ejemplo, si Ricardo quiere ponerse como seudónimo Richie, pues ahí está su seudónimo, pero no lo van a conocer como Richie y necesariamente pues todas sus obras van a estar con su nombre, pero bueno, en sobre cerrado se puede poner quién es realmente el autor que está atrás de esto. Como el caso también a mí me gusta mucho poner de ejemplo a Sebastián, el escultor, porque pues ese no es su nombre, ese es su seudónimo. Es otro ejemplo de obras que están hechas bajo seudónimo, donde justamente vemos al Caballito de Reforma, y pues él firma todo como Sebastián, pero al final de cuentas ese es su seudónimo, y todos sabemos que pues él no se llama realmente Sebastián. Oye, Marisa, tú eres experta te encantan, como junto con Donají, te encantan todos los temas de derecho de autor, y voy a complicarte un poquito la existencia, pero ¿cómo se clasifican las obras? Por ejemplo, estas superproducciones, por ejemplo, de cinematográficas, o cuando hay algo como, ahora sí que justamente a la hora de que termina de ver la película, los créditos son minutos y minutos y minutos de nombres de personas. Y pues sí, entiendo que es una obra, ¿no? Al final del día, ¿esas cómo se categorizarían? Pues justo esas son las obras audiovisuales, y me gusta mucho de hecho el tema de obras audiovisuales porque pues todos esos nombres que salen al final, con cada una de esas personas se celebra un contrato. Entonces, por eso precisamente en la cuestión de obras audiovisuales es muy interesante cómo existen las carpetas de contratos, porque ya metiéndome un poquito a la parte tecnológica, todo eso que está prácticamente en papel y que muchas veces lo tienen hasta en PDFs o en digital, podría llegarse, ya no me quiero meter al tema, pero por ejemplo con blockchain podría llegarse a hacer como de forma más eficiente tener todo esto documentado. Pero pues prácticamente son obras audiovisuales donde tenemos 5 autores. Por ejemplo, está el autor del guión, el autor de la fotografía, que es el que maneja esto de la cámara. En su caso de que existían dibujantes, pues también los dibujantes, el autor de la música, tenemos también otro ejemplo, y por supuesto que tenemos al productor, que el productor es prácticamente el del dinero, ¿no? O sea, el que puede ser la misma persona el director que el productor, es muy coincidente, pero podría no ser la misma persona, y
el productor definitivamente es el que va a aportar los ingresos económicos para que pueda llegarse a la consecución de alguna película y ver todos esos créditos que dice Rich, y pues que prácticamente casi nadie se queda salvo a verlas al final, salvo que haya una escena inédita. Oye, y en respecto de colaboración o colectivas, ¿cómo se clasificarían en ese sentido? Podría ser, pero no me metería demasiado al caso, porque pues como les comentaba en el libro que se hace por colaboración, pues por ejemplo podría ser que una persona tiene a otras personas para la elaboración del elaborado audiovisual, pero son como naturalezas diferentes, entonces ahí sí no me metería como a combinarlas demasiado. ¿Y qué más me faltaría al respecto? No sé, creo que sería más como eso. Perfecto. Bueno, pues estas ya las definimos. Justamente fue lo que comentaste de forma previa, individuales, de colaboración y colectivas. No sé si aquí quieras hacer alguna aclaración específica o nos pasamos a la siguiente slide. No, creo que, bueno, no sé si, creo que espero haberlo dicho bien, porque no sé si lo dije al revés, la de colaboración que la colectiva, pero definitivamente nada más para reiterar, la de colaboración, pues justamente son los que son varios autores y la colectiva es la que nos referíamos del libro. Es nada más como la precisión, porque no me acuerdo si lo dije así o al revés. Ok. Perdón. Ok, cuéntanos un poquito del tema de la participación. Aquí hasta les voy a contar de un caso, porque precisamente justo señala que aquí puede haber participación de diferentes formas, tanto participación para la cuestión económica, la cuestión de los derechos económicos, bueno, que se conocen como derechos económicos, explotación o patrimoniales, como también puede haber un cierto porcentaje de participación en una obra. Aquí un ejemplo muy famoso es la cuestión, por ejemplo, que pasó con la película de Nosotros los Nobles. Ahí todo partió justamente de un guión. La película de Nosotros los Nobles está basada en un guión que se llama La familia Florentino. En ese guión hubo 3 autores, pero en la participación, pues cuando van a presentar ante Indautor, ponen cuánto porcentaje tuvo cada uno de ellos. Aquí en el caso, si son 3, por lo regular se les da a los 3 así como el 33.33 para que queden exactamente igual, ¿no? Pero lo curioso fue que pues aquí decidieron desde el inicio no darles el mismo porcentaje a cada autor, pero a eso me refiero de participación, no tanto como derechos patrimoniales, pero al final de cuentas esto puede repercutir ya en futuro como para el derecho de seguimiento. Pero justamente lo que hicieron fue que pues cada autor, ahí vamos a ver un poco tan creo que más adelante, no sé, bueno, si no, de todo modo lo toco desde ahorita. Por ejemplo, esa fue una obra en coautoría en donde pues existe, por ejemplo, coautoría perfecta o imperfecta. Podemos decir que la coautoría perfecta es donde no se sabe quién hizo qué. Y un ejemplo, pues, estrellas justamente un guión o una obra literaria donde no sabes exactamente quién hizo qué o qué aportó cada uno a cada parte. Y la coautoría imperfecta es donde puedes determinar como de, por ejemplo, si es un personaje y alguien hizo los ojitos, alguien más hizo las manos, podría ser algún ejemplo, o cuando se hacen los capítulos de algún libro y cada uno hizo un capítulo y se lo firma como tal. Justamente aquí es la parte, ya relacionándolo otra vez con participación, del porcentaje que tú hiciste respecto de la obra. Eso es participación en cuanto a autoría. Y otra cosa es la participación en cuanto a los derechos patrimoniales, que también es dependiendo, pues, a qué lleguen las partes, a qué acuerdo se pueda, pues, llegar justamente que les comento de Nosotros los Nobles. El titular de los derechos me parece era el que, pues, tenía la mayor participación casualmente, ¿no? Entonces, es como depende a lo que se llegue a acordar. Muy bien. Adelante. Fíjate que, perdón que los interrumpa, No. aquí a mí me ha tocado ver casos muy, muy diferentes, ¿no? Y me voy a meter tanto a la participación como a la titularidad. Voy a tocar los dos temas. Me ha pasado mucho en las obras por encargo, que son de empresas, que cuando se mandan a hacer proyectos muy grandes, que yo
he reiterado en este curso que cada vez es más difícil que una empresa se pueda desvincular de los derechos de autor por diferentes cuestiones, ¿no? Tanto por comenzando por los desarrollos web hasta otro tipo de cosas que ya hemos mostrado, cuestiones muy sui generis en clases pasadas, donde también eran partícipes de derechos de autor. Entonces, como tú hablas, a veces es muy difícil desvincular y saber qué tanto participó uno y qué tanto participó el otro, porque es una colaboración creativa. Me ha tocado ver el proceso creativo, por ejemplo, de una banda de rock cuando están componiendo. Me tocó llegar a que me firmaran, me citaban a los ensayos y me firmaban documentos, etcétera. Y entonces cuando estaban componiendo, yo los escuchaba desde antes de que entraba y me dejaban pasar a la parte donde está, y yo los escuchaba de que vamos empezando con esto, no sé, alguien tocaba un acorde en guitarra, no sé cómo se le llama la parte técnica, pero alguien empezaba un ritmo en guitarra y el otro lo iba siguiendo ya con el teclado y el otro lo empezaba a seguir con la batería. Entonces ahí es donde yo siento que hay una colaboración como tan perfecta que no te das cuenta cuando va entrando uno y no hay como una manera de definir el porcentaje, y si la banda y si la gente se lleva bien, dice, es parejo, porque realmente no hay forma de definir qué participación o qué porcentaje contribuyó cada quien. Pasa mucho en los temas musicales, por ejemplo, ¿no? O bueno, también podríamos hablar también de obras audiovisuales o simplemente videograbadas, ¿no? Aún sin sonido, porque puede haber también obras desarrolladas sin sonido. Bueno, ese es un ejemplo, ¿no? Que a mí me tocó vivir y que me parece que es el clásico de y la otra, donde teníamos que cuantificarle a una empresa los porcentajes de colaboración de quienes intervinieron en la creación de un programa de cómputo. Eran programas de cómputo la mayoría de lo que se hacía, o lenguaje de programación para sus sitios web, que al final de cuentas pues también había desarrolladores involucrados, ¿no? Entonces ahí era más difícil, porque además estaba como el que llevaba como la batuta de todo, tenía la idea, bueno, se le decía la idea base, para que fuera obra por encargo, pero él era como el desarrollador principal, entonces él sí tenía como un porcentaje grandísimo. Lo que terminamos haciendo en esa empresa utilizamos un sistema medible de horas. Entonces, por horas trabajadas en aportación, ya definíamos quién había colaborado más, porque además bueno, fueron varias obras o varios software los que terminaron al final del día con ese proyecto, y entonces la manera de medirlo o de definirlo y de definir su participación pues era conforme a los honorarios que se le pagaba a cada quien, de acuerdo a los tabuladores que la empresa ya había establecido con ellos, pero para saber cuánto habían colaborado era en las horas invertidas en el desarrollo, porque prácticamente todo el tiempo estaban haciendo desarrollos de este tipo. Entonces, en un caso estaba muy, muy mezclado, no había manera de definir y quedaban en partes iguales, todo, titularidad de la obra o de las obras, y también la coautoría. Y en el otro caso, obviamente no eran cotitulares de los derechos patrimoniales, eran obras por encargo, pero sí había autoría, y el porcentaje de la participación quedaba en sus convenios que se celebraban y determinados por un tabulador de horas. Entonces, claro, por eso, realmente, o si no se acuerdan, puede ser tal cual, totalmente convencional, ¿no? O sea, si no hubo este tema de las horas y todo, puede ser un convencional, que se pongan de acuerdo y pues lo que ellos determinen, ¿no? Pero bueno, puede ser a lo mejor algún tip si a alguien le sirve, porque luego cuesta mucho trabajo hacer medible de cómo le hago, cómo le doy participación a cada quien. Ahora sí, No, buenísimo, y toda la razón, porque eso te evita en futuro muchos problemas de que ya estás diciendo, no, es que yo hice la gran parte o yo hice gran parte y cómo lo compruebo. Entonces, ese tipo de tips están buenísimos para que desde ese momento, si no quieren hacerlo por convenio, pues ya desde antes puedan ir midiendo, y hasta para la cuestión económica de cuánto va a percibir cada participante, pues está buenísimo, porque no hay que trabajó 7 horas a comparación de que trabajó una y casi mandó imprimir el trabajo, ¿no? Como les decían de broma antes, pues no tendrían que recibir lo mismo. Entonces, están buenísimos los tips, ¿no? Muchas gracias, Donaji. Fíjense que respecto a esto, el tema de la participación siempre es súper compleja, creo, y a ver, aquí hay un par de casos muy buenos que igual, no sé si quieran un poquito abundar o no. Uno de ellos tiene que ver con, a lo mejor conocen o no conocen la banda Blink-182, pero uno de sus integrantes decidió simplemente ya no seguir
y vendió todos sus derechos a una firma de inversión en música de Londres. Entonces, de pronto, pues ahora tienen que negociar todo lo que tiene que ver con futuros o con cualquier cosa que tenga que ver con su autoría, pues con un fondo de inversión, ¿no? Que son mucho más rudos en ese sentido, porque el señor ya estaba harto de cantar, estaba harto de ser artista y se fue a perseguir ovnis, entonces vendió todo, ¿no? Y también creo que es bien importante también, y aquí me gustaría que nos aportaran mucho, porque cuando hay una obra, por ejemplo, sobre todo las musicales, que tienen varias como capas de producción, ¿no? Que nos vamos a meter a ratito a los derechos conexos, pero traes el que escribió la letra, el que escribió la música, el ejecutante, el productor, el que grabó el fonograma, o sea, traes diferentes, digamos que es una cebolla con diferentes capas de participación y cada una de ellas otorga ciertos derechos, ¿no? Justamente por eso platicabas, Dona Gil, la clase pasada, que, por ejemplo, Diego Boneta terminó cantando las canciones de Luis Miguel porque si no tendrían que pagarle derechos, en este caso, a la productora, y que mejor, salía mejor que casi que volvieran a grabar las canciones a utilizar el récord original. Cuéntanos un poquito cómo funciona eso, porque de pronto, cuando nos damos cuenta de que esto existe, digamos que parecía que era un secreto escondido y de pronto la revelación tarda minutos en de pronto poderla asimilar. Sí, claro. En ese caso, por ejemplo, de Luis Miguel, pues sale más barato la interpretación que pagar los derechos de autor. Pero adelante de Dona Gil. Bueno, sí, aquí más que nada era el tema como de quién tiene los derechos del máster, del disco ya grabado. Y entonces son las editoras quienes tienen el derecho, que me parece que hasta el final vamos a ver también vamos a ver sociedades de gestión colectiva. Uh-huh. Y bueno, ahí yo creo que se van a dar también ya como que más bien una idea de quién tiene los derechos. Generalmente quien tiene los derechos son las disqueras. Cuando un artista firma con una disquera, pues no nada más le cede los derechos. Si es compositor, son los derechos, son los contratos que me ha tocado ver más favorables, porque es donde le pagan más. O sea, es si es intérprete, te pagan ahora sí, como diría Ricardo, por diferentes capas, por las diferentes capas en las que participas. Te pagan por la composición musical, si hay letra, bueno, música y letra. Si hay interpretación, te pagan por la interpretación. Y también, a mí me ha tocado, por ejemplo, de un compositor orquestal, que también le pagaban temas porque intervino con la producción. De hecho, prácticamente vendió el disco ya producido. Entonces, creo que esa es una como negociación un poco más ventajosa, pero no todos los artistas tienen como estas posibilidades de llegar a venderle un producto final a una disquera. Más, o sea, llegan, firman y la disquera les da el dinero para que produzcan ese disco. Entonces, ese producto final, ese disco, es de la disquera. Por eso sale tan caro pagarles a las disqueras por estos derechos de sincronización, de utilizar sus melodías. Si es nada más un pedacito de canción, y además te cobran dependiendo de si es música incidental, si es música, o sea, obviamente las disqueras a través de no lo hacen directamente, tienen quien les lleve todos estos cobros. El caso de que si vas a grabar una película, un comercial, etcétera. Entonces dependiendo del artista, o sea, tiene sus tabuladores, si es música incidental o si es así como de al inicio, al final, o incluso si es como una escena clave. Y para que te den las tarifas y todo, le tienes que narrar más o menos bajo qué concepto, bajo qué como story va a ir la sincronización musical, porque también tienen que cuidar que la melodía no se asocie a cierto tipo de escenas. Entonces, todo esto tiene que ver, hay personas ya súper especializadas en el tema de las películas que tienen la relación para hacer todo este pago de derechos, pero sí es súper importante que estos pagos y que todo esto quede súper amarrado antes de que saques la obra, porque si no te la pueden bloquear, en el caso de las películas, ¿no? Entonces, bueno, pues sí es muy importante este tema y definitivamente son un montón de capas. Entonces, creo que la mejor manera es ir creando como artista
tu portafolio, por así decirlo, para tener también mejor oportunidad de negociar con quien sea. Si va a ser con disqueras, si tú también te vas a promover directamente, a lo mejor tienes un amigo, voy a poner el ejemplo aquí en Guadalajara, ¿no? El ambiente artístico es relativamente pequeño el círculo, entonces de repente puedes conocer el músico, conoce al actor, conoce al de la orquesta, conoce al de acá, entonces se van pasando así como que oportunidades de trabajo y de repente alguien dice, ok, yo quiero esta música en este corto que voy a grabar, ¿no? O sea, un director local consigue al artista para que le grabe cierta canción para un corto que va a hacer. Entonces, bueno, básicamente aquí ya estamos mezclando un poco lo que son los derechos conexos que van junto con la interpretación. Luis Miguel es intérprete, no es compositor. Y a él sus canciones las tiene su disquera y son de las que te cobran más caro por utilizarlas. Entonces, bueno, hasta aquí mi comentario. No, buenísimo. No, hay toda la razón. Justo es lo que, como dices, además al ratito vamos a ver lo del tema de derechos conexos, que el mejor ejemplo, pues sí, Luis Miguel como intérprete y él no es el autor, el autor es, o el compositor, es Juan Carlos, no me acuerdo cómo, pero casi no es conocido porque pues la imagen es Luis Miguel como tal. Y pues desde aquí de la parte de, bueno, la parte, creo que eso también ya medio lo habíamos comentado, lo de el autor, según conocido, pues que justamente tiene el nombre como tal y que se le reconoce su derecho de paternidad. Bueno, ya brincamos a los derechos patrimoniales. Aquí respecto a los derechos patrimoniales, que también, como les comentaba, se conocen como patrimoniales, de explotación, económicos. Por ahí, pues yo voy a hacer una pequeña crítica de algo que se menciona mucho, eso de las sesiones universales y parciales. Yo no estoy de acuerdo con eso, ese es mi punto de vista personal, porque pues las sesiones universales, así, lo primero que debemos tener en cuenta es que pues es territorial, todo lo que es derechos de autor es territorial y no puede haber una sesión como universal, casi ya hasta casi ponen algo galáctico, casi que no, que te va a hacer todo. Igual parciales. Te pues lo aquí, ponen las disqueras, ¿eh? En cualquier exacto. territorio del planeta, conocido por conocerse, medios electrónicos conocidos y por conocerse. Y ahorita que tocas eso, yo también te voy a aprovechar para hacerte una pregunta de que, ¿qué opinas de la parte de la sesión no solamente de esta universalidad territorial, sino también de que se ceda cualquier tipo de derecho patrimonial? O sea, Sí. ¿Qué opinas de eso? Porque aquí hay un tema que ha sido motivo de discusión en foros de maestrías y demás, que no todos los derechos patrimoniales pueden ser cedibles o cesibles, como dicen algunos muy así del lenguaje. ¿Tú crees que también las regalías de ejecución pública puedan ser cedibles o crees que no? Bueno, aquí de inicio, respecto a los patrimoniales, justamente me gustaría comentar la parte de que si no está en el contrato, pues se tiene que no está cediendo ese derecho patrimonial, o esa facultad, ¿no? En cuanto a regalos, pues no sé, ya sería como meterse prácticamente también a la cuestión de las voluntades de las partes, pero siempre sin olvidar la situación de que nuestra ley es pues totalmente protectora del autor, ¿no? Cualquier cosa es indubio pro autore, en teoría. Pero pues aquí la cuestión también es, por ejemplo, de qué sí derechos o qué no, va a ser mucho al objeto que se vaya a hacer con la obra, porque definitivamente pues puedes poner, bueno, aquí, a mí me gusta, por ejemplo, mucho en los contratos definir hasta dónde o qué sí se va a hacer o qué no se va a hacer. Por ejemplo, en la parte de, si ustedes están hablando de algún video que van a poner, van a comunicar públicamente en su modalidad de puesta a disposición y señalan que tienen que explotar la persona mediante Facebook, Twitter e Instagram y por ejemplo, la persona no esté explotando por Instagram. Ahí hay muchas, por ejemplo, teorías donde dicen, bueno, entonces mi contrato dice que tienes que hacerlo por estas 3 redes sociales y no lo estás haciendo por Instagram, puedes incurrir en algún incumplimiento. Y si dicen, bueno, y si en lugar de eso lo empieza a explotar por alguna cuarta red social, ahí también estarías incurriendo en incumplimiento porque no está dentro del contrato. Entonces, esas cosas son como las que hay que maniobrar en los contratos más que nada. O sea, si lo pones es porque lo vas a hacer, si no lo pones, pues no lo vas a hacer. Por eso son muy peligrosas esta cuestión como de
tratar de cubrir como cediendo todos los derechos, porque si no lo estás explotando en diferentes aspectos, se entendería que también estarías como incumpliendo el contrato. Ahí no sé qué quieras tú agregar, Magi. Sí, estoy de acuerdo que realmente aquí el tema es, hay que ser como lo más específico posible, pero también te voy a ser franca. Además de la voluntad de las partes, pues depende también mucho del lado en el que estés. Claro, Porque, totalmente. porque te voy a decir algo, ejemplificando la parte de las de obra por encargo, al final del día, cuando le reconoces la autoría a alguien y tú te quedas con los derechos patrimoniales, la interpretación general que yo he visto al respecto es que las de difusión pública, o sea, o llamadas las regalías de mínima remuneración que tienen que gestionar el autor, esas no se las puedes quitar, ¿no? Eso por un lado. Te pedía tu opinión porque realmente Claro. a mí me ha tocado ver como esa interpretación, ¿no? Que esos derechos serían como irrenunciables por la parte que comentabas. Y Y por sí, la cuestión también definitivamente. alimentaria, ¿no? Porque pues al final de cuentas es un derecho humano todo esto, la protección al autor, bueno, la protección jurídica al autor pues es precisamente un derecho humano, y toda la cuestión alimentaria no podrías despegarte totalmente de los derechos económicos. Pero ha habido quien defiende que sí, ¿eh? O sea, ha habido quien defiende férreamente que sí se puede, y digo, no nos vamos a meter ahorita mucho en este tema porque si no de aquí no nos mueves, Sí. pero estoy de acuerdo es que lo ideal, como en todo contrato, yo siempre digo, a ver, volvamos a las bases, ¿no? O sea, al final del día lo que estamos haciendo aquí son contratos o convenios, entonces vámonos a lo que aprendimos en reglas generales de los contratos, ¿no? O sea, los límites de la voluntad, pues entre ellos es el orden público, es la propia ley. Desde mi punto muy particular de vista también todo se resume al final del día en un tema de legalidad. Y entonces, bueno, a tratar de interpretar lo mejor posible esta legalidad, ¿no? Por todo lo demás está el tema de la voluntad de las partes, o sea, la voluntad de las partes y que prevalezca la buena fe y que el contrato sea hecho con la intención de ser cumplido y de ser honrado por ambas partes a futuro. Entonces, sí, digo, depende de qué lado estés, pero sí cuidando también mucho el equilibrio contractual, porque siempre va a ser mucho más fácil de ejecutar un contrato, digo yo también, de administrar un contrato a futuro, de irle dando seguimiento a futuro, cuando existe un equilibrio desde el momento en que lo hiciste. Entonces creo que hay que cuidar mucho esta parte del equilibrio contractual al final del día, también en esta parte de los derechos patrimoniales, observando los mínimos de la ley, y ahora sí que ya ahí la posición que quieras tomar, si quieres tomar una posición más conservadora o dices, me voy con todo, no importa si a lo mejor en 5 años van a venir a solicitarme la nulidad del contrato, ¿no? Entonces creo que también aquí hay posturas dependiendo de las personas que intervienen en el contrato. Creo que nosotros como abogados lo ideal es buscar eso, el equilibrio contractual. Adelante. Totalmente, totalmente, sí, porque no veas, luego los contratos están bastante leoninos, dependiendo de qué lado estás, ya sabes, bueno, regularmente son para leoninos en contra del autor, pero lo ideal es precisamente que sí, que sean de manera muy, muy equitativa. Incluso aquí hay otra cuestión de teorías en la que, por eso justamente pongo lo de cesiones y licencias, porque ese es un tema un poco escabroso para mí, porque justamente fue mi tema de tesis de la licenciatura. Entonces, en cuestión de sesiones tenemos esta parte de que se pueden, bueno, siempre, si no llegas a poner en el contrato por cuánto tiempo vas a ceder algún derecho, se tiene que son 5 años. O pueden ser hasta 15 de forma justificada, o más de 15 de forma justificada, pero la realidad aquí es que hay también aquí otras posturas en las que se señalan unos que después de esa vigencia, o se puede renovar el contrato, o también la parte de que regresan los derechos patrimoniales al autor. Muchas veces señalan que, por ejemplo, en la obra por encargo, como le encarga a veces una persona, nacen los derechos patrimoniales o de explotación, y en la persona que lo está encargando. Pero la realidad es que bajo mi postura es primero, se tiene que seguir la cadenita, lo crea un autor y después pasan ya a la persona que lo está encargando, ¿no? Aquí justamente pues, ha habido durante la doctrina bastantes teorías como que la dualista, la monista, que si se separan del autor o no se separan del autor. Entonces el tema de cesión es un tema un poco escabroso, porque algunos dicen, pues realmente lo que tenemos en México sí es cesión o no es cesión, porque al final de cuentas va a regresar al autor, o no va a regresar, depende de la postura que puedan tomar.
Pero bueno, justamente ya siguiendo el artículo 30, hay algunos que son muy legalistas, señalan la parte de que, pues, dice, pues, el titular de los derechos patrimoniales puede libremente, conforme a lo establecido en la ley, transferir sus derechos patrimoniales u otorgar licencias de uso exclusivas o no exclusivas. Pero para tener como una interpretación de la ley no nos podemos quedar nada más con un artículo, tenemos que irnos como a ver los demás que están diciendo y como cuál es la interpretación integral de la ley. Aquí pues justamente no quiero viciarlos con mi, con mi postura de que no creo tanto a lo mejor en las sesiones y para mí será a lo mejor al final de cuentas, entre comillas, la mayoría de licencias, salvo en las obras por encargo. Pero pues, no sé, no quiero entrar como a ese mundo ruidoso. Desde que vi que puso esto Rich, dije, ay, no me toques esos temas. Pero... Lo siento, hay que hablar de eso, ¿no? A ver, de hecho yo comparto, esta postura sí la comparto, la de seguir la cadenita del autor en la obra por encargo, no la comparto. me imaginé, justo. Y tú eres de la opción de que entran, sí. Son directamente ya de quien no, son directamente de quien le está pagando porque, o sea, para mí como que una regla también que me ha servido mucho a nivel práctico para determinar quién es el autor es, o si la obra realmente es por encargo o no. A ver, la obra por encargo simplemente no existiría si no le hubieran pagado por inspirarse. Mientras que una obra en un derecho de autor normal, yo me inspiro aunque no me vayan a pagar. Es más, yo soy autora de muchísimas cosas. Tomo una servilleta y me pongo a dibujar, o me pongo a escribir unas líneas, o me pongo a hacer, el fin de semana estuve haciendo acuarelas. O sea, entonces, bueno, pues son mis obras, mis acuarelas, ¿no? Es totalmente mío. Pero si alguien me paga y me dice, ven y haz esto y esto y esto, a ver, ese trabajo no es mío. Entonces, o sea, no fue que me inspiré libremente. Para mí como que esa es la clave. La obra no existiría si no me hubieran pagado por inspirarme. Entonces, creo yo, ¿no? Esa es como mi postura y respeto también las otras. En la de la licencia, creo que también al final del día vamos a llegar como a temas de los efectos de la validez o de la nulidad en los contratos, que si te metes y revisas, yo encontré por ahí un criterio de jurisprudencia que me encantó. Yo creo que ya estaba cansado el magistrado, yo sé, pero al final del día lo que te decía es que pues el efecto era el mismo. Entonces creo que aquí entendemos licencia o concebimos licencia desde nuestro entender que es una sesión temporal. Entonces para nosotros cualquier sesión de uso temporal es traducción licencia, ¿no? Claro. A lo mejor ya podríamos entrar a otro tipo de, en esa parte sí estoy de acuerdo contigo que de fondo es una licencia, pero sí creo que hay una distinción práctica o comercial entre la cesión y la licencia. Normalmente la cesión es aquel que va a administrar todos los derechos de explotación de estas obras o los derechos que le hayan sido concedidos, mientras que todos los que estamos haciendo uso de un programa de cómputo, etcétera, somos licenciatarios, ¿no? Entonces es como que lo que normalmente entendemos y podemos distinguir para no hacer bolas a nuestro público y para no hacer bolas al cliente, podríamos concluirlo de esa manera, aunque de fondo, en estricto sentido, coincido con esta parte de tu opinión, ¿no? Espero que con estas discusiones no los perdamos más. La idea es que más bien cada quien vaya tomando posturas y formando criterios, sí. Exacto. Sí, no, y totalmente de acuerdo. Justo por eso decía, es como el tema donde hay muchas posturas. Sí. Desde lo que decías de la obra por encargo, que ya vamos a igual a entrar un poquito más adelante, porque justo a mí me gusta mucho tu ejemplo de que dices, bueno, si me están pagando por eso y me dijeron cómo hacerle, yo luego digo, o sea, sí, pero digo, si le encargan, por ejemplo, a Rich hacer la misma obra y a Donagi la misma obra, no la van a hacer igual, aunque les den las mismas instrucciones. Entonces, es como, pero definitivamente todas las posturas son bienvenidas, y padrísimo. A mí me encanta, por ejemplo, justamente estos debates en donde a lo mejor sí, el público se va a quedar como de, a ver, ya decidanse. Claro. Y la realidad es que no hay una solución definitiva, ¿eh? O sea, eso es lo padre de todos estos temas. No hay una solución definitiva y me encanta eso. Sí, igual a mí también. Y bueno, creo que este tema sería más o menos como alrededor de todo. No sé si quieras pasar a la siguiente. En este sentido, voy a meter un poquito más, porque no. Yo, lo que dijeron, creo que está bastante bien. Pero platícanos un poquito también, y sobre todo por ahorita, en este momento que está tan de moda,
estos NFTs son Non-Fungible Tokens, que de alguna forma tienen, a ver, este es un universo, digamos que es una capa adicional, pero tienen la finalidad como tal, como activos, de pasar y ser cedidos y terminar siendo revaluados, En cantidades estratosféricas. y ahí sí no puede haber licencia, ¿no? O sea, la sesión es plena, completa, o sea, Es que sí, justo ese es otro tema muy interesante, porque los NFTs, pues precisamente es algo que puede llegar a identificar una obra o no. O sea, aquí muchos han dicho así como que es la panacea, yo los NFTs nos van a poder identificar alguna obra. La realidad es que a mí me gusta hacerlo como asemejando con una obra física. Cuando tenemos una obra física y tenemos el certificado de autenticidad, incluso la obra física la puedes vender por separado del certificado de autenticidad. Entonces es la misma situación que está pasando con los NFTs. Tienes la obra y tienes el NFT. En estricto sentido deberían de estar vinculados. Y para eso es lo que se está usando este tema de los términos y condiciones y tratar de unirlo directamente en su caso, con la obra. Pero la realidad es que lo de los NFT surgió, de hecho, desde hace algún tiempo. Un ejemplo que hubo fue con una persona que se llama Natasha, que se dedica a toda esa parte del mundo cripto, que ella lo que hizo fue que tenía un diamante. El diamante decidió identificar el diamante con un NFT, y pues estaba pues en costo de un diamante precioso. Pero la realidad es que ella dijo, bueno, ya que tengo el diamante, ya tengo mi NFT, destruye el diamante y el NFT se eleva. Entonces, ¿qué es lo que está vendiendo al final de cuentas? Un NFT que está asociado a algo que ya no existe, y que pues justamente ahí es la parte que estamos viendo la dificultad de los NFTs con los derechos de autor, por ejemplo, pues que sí, muchos dicen, bueno, me identifica la obra o me llega, o es un certificado de autenticidad, pero la realidad es que igual alguien llega y tiene su disque obra y puede no ser suya, la tokeniza, y desde ahí empezamos ya con los problemas, porque pues entonces, ¿cómo te va? Es un certificado de autenticidad, pero realmente no eres el autor. Entonces desde ahí empezamos con otro problema. Entonces, el tema de los NFTs, yo digo que es bastante útil para la situación de los videojuegos, en donde justamente tenemos un NFT que puede ser un personaje o los famosos CryptoKitties, y estos famosos NFTs incluso pueden tener otros NFTs que serían pues su armadura, su espada, sus herramientas, y pueden a su vez estos mismos NFTs tener criptodivisas, o sea, todo el dinero que llegan a usar en el videojuego. En ese aspecto de videojuegos, los NFTs yo veo que es una posibilidad muy viable. En derechos de autor, salvo que no veamos el tema todavía de los términos y condiciones, de cómo los vamos a unir a la obra, es un poco más complicado. Otro ejemplo parecido de destrucción es el de Bansky, donde justamente tiene su cuadro, lo pueden hasta incluso buscar en internet, se llama Burns Bansky. Tenía su cuadro y decidieron quemarlo y hacer un NFT. Entonces dijeron, bueno, es que si convivimos con el cuadro y con el NFT, definitivamente lo que va a tener más valor va a ser el cuadro. Nos quedamos con el NFT y la obra se hace digital, pero aquí lo que está teniendo valor en sí, ya no estamos perdiendo de vista como que la obra ya no es la que tiene el valor, sino el NFT como tal al que le estamos dando este valor. Entonces es un mundo un poco delicado y que nos estamos adentrando, en donde puede que los derechos de autor no sean el terreno, o puede que si los llegamos a unir con unos buenos términos y condiciones o con una buena regulación que podamos hacer exactamente esta vinculación, podrían funcionarlos ya como para esta parte de, incluso para recaudación y seguimiento de la obra. No me quiero meter más profundo que esto y perdón por meter esto dentro de la conversación, pero no verlo también creo que estaría mal. O sea, no estaríamos viviendo el tiempo presente si no podemos tener esta conversación. Entonces, perdón que a lo mejor nos desviamos poquito, pero creo que es importante para efectos de 2021/2022. Así que continuamos. No, disculpa por entrar tan a fondo al tema. No, para nada. Mira, la obra por encargo la vimos con mucho detenimiento, tuvimos una plática muy sabrosa con Pedro Zorrilla, pero igual a lo mejor tú tienes una aportación adicional, pero ese tema creo que los que están presentes ya lo dominan, cuando menos creo saber o pensar eso. Como me digan ustedes, de hecho yo no tengo tema, porque prácticamente lo que iba a mencionar pues era prácticamente lo
Lo que medio ya platicamos Donají y yo de la parte de nuestros criterios que son diferentes, eso, y solo en este caso particular, porque en general pues las dos consideramos lo mismo, pero pues únicamente esta parte que está regulada en el artículo 83, de que pues va a ser una obra remunerada que va a ser alguien por instrucción de alguien más, y pues sí, no quisiera entrar ahí porque ya tocaron. Mejor. Yo me gustaría nada más preguntarte en tu experiencia, sobre todo porque has estado involucrada en muchos ámbitos del derecho de autor. ¿Cuáles son las providencias que tomas al realizar estos megaproyectos cuando se involucran a muchas personas que tienen la consigna de esta realización de obra por encargo o que forman parte de un eslabón de una cadena más grande? ¿Qué son las cosas que tú podrías decir, esto no lo puedo dejar pasar bajo ninguna circunstancia? O algo que te haya sucedido que de pronto dices, híjole, sé que a lo mejor no nos digas quién, pero no lo cuidaron y lo sufrieron después. Sí, de hecho sí es, aquí se me ocurre mucho la parte donde siempre es muy importante, por ejemplo, poner en los contratos, la parte donde cada autor se hace responsable de la originalidad de la obra que están, por ejemplo, realizando. ¿Por qué? Porque justo en algún proyecto me acuerdo que habían algunos como académicos o algunos, sí, académicos, digamos, que querían hacer en una obra, querían poner como unos boletos tipo Ticketmaster, donde prácticamente estaban basando su boleto Ticketmaster en algo que ya existía, pero que no se alcanzaba como a distinguir. Entonces esas partes como de, o sea, tú asumes la originalidad de lo que estás haciendo, que sí, pueden ser obras inspiradas o derivadas, no es otro tema, pero tienes que asegurar esta originalidad porque en un momento futuro pues puedes estarte metiendo en algún problema cuando alguien diga, es que pues tú hiciste esta obra y estás usando mi obra, ¿no? O por ejemplo, otro caso, este sí no mencionaré de quién es tampoco, pero es una exposición que la parte de la integridad de las obras. Puedes hacer una exposición, por ejemplo, muy, no quiero decir esa palabra, pero bueno, donde la gente pueda participar dentro de la exposición y, y al momento de que sea muy dinámica la exposición y que estés tú dentro de la misma exposición, pueden estarse atentando contra la misma integridad de alguna obra. En ese punto es muy importante, por ejemplo, muchos museos que llegan a hacer este tipo de exposiciones te piden que mandes antes cómo va a quedar, cómo se van a mover las obras, si hay videos, cómo van a moverse, con el efecto de que no se esté atentando contra la integridad de la obra, que ellos puedan considerar que está dañándose de alguna forma. Esos son puntos importantes a considerar, porque sí sucede y sucede muy a menudo como que digan, oye, yo no te autoricé que hicieras este video y que se dé vuelta así como de cabeza porque eso está atentando contra la obra, ¿no? Serían como esas cosas que han sucedido. ¿Qué otra cosa se me ocurría? Creo que de momento tengo esas en la mente, no sé si quieren ustedes agregar alguna más. No, yo creo que esa parte la podemos dar ¿cómo se llama? Por revisada. Cuéntanos también, ya vimos un poquito esta parte de la obra bajo relación laboral. De igual forma, creo que esto es algo que se le va mal a la mayoría de la gente, no tiene cuidado, precaución, sobre todo cuando hay temas creativos o industrias creativas que de pronto pareciera que son los más laxos y lo bueno es que nadie se entera, ¿no? Un poquito, porque nadie sabe la existencia del artículo 84, pero de ser así a lo mejor tendríamos más, los asuntos laborales se podrían más interesantes, ¿no? Sí, y aquí puede que sí les pueda contar un poco de un caso interesante, donde hubo una cuestión de un litigio laboral combinado con derechos de autor. De aquí, pues, lo más importante de rescatar es la cuestión de que cuando existe un contrato individual de trabajo, bueno, si no existe un contrato individual de trabajo, se entiende que el 100% de los derechos le va a corresponder al autor. Si existe un contrato individual de trabajo, se entiende que son 50 y 50, pero si el contrato individual de trabajo tiene la cláusula donde señala que justamente los derechos van a corresponder al patrón, pues definitivamente el 100% es para el patrón. Ahí nada más la precaución es cuidar mucho que exista el contrato y que tenga una cláusula precisamente que especifique este tema. Incluso a veces es recomendable, si, por ejemplo, para diseñadores gráficos, individualizar o poner anexos de las obras que se van generando. Aquí también que es, justo el caso que les comentaba,
y tiene que ver con software, que es otra particularidad. Les estaba comentando esto justamente del contrato individual del trabajo para todas las obras, pero para el caso del software o del programa de cómputo hay una excepción. Ahí sí, se entiende que los derechos patrimoniales sobre un programa de cómputo que está hecho bajo relación laboral, directamente todo va a corresponder al patrón. Él va a dar las instrucciones y definitivamente es el titular de todos los derechos patrimoniales, que justamente es lo que ponen como excepcional. También tiene una excepción en cuanto a que aquí ya no va a haber una limitación de tiempo alguna en caso del software. Y justo el caso que les comento fue con una situación de software, porque resultaba que un consultor de una empresa de tecnologías decidió, él estaba trabajando, bueno, era un consultor, no era relación laboral, en primer punto. Pero se le ocurrió que el software que estaba haciendo para la empresa, pues dijo, bueno, lo voy a registrar yo en autor a mi nombre. Pues ya va a hacer eso, va a registrar su software bien contento. De repente, pues cortan relación de prestación de servicios con este consultor. Y él dice, no, a ver, ¿cómo que me cortan mi relación de prestación de servicios? Se le ocurre demandar por vía laboral, diciendo, no, es que yo estaba bajo relación laboral, me están despidiendo. Entonces ahí solito él se puso la soga al cuello porque dijeron, ok, tú estabas bajo relación laboral, entonces ese software que tú registraste a tu nombre es nuestro. Ese es como de los casos curiosos que se dan en este tipo de cuestiones de bajo relación laboral y más específicamente en la cuestión de software, y al final de cuentas lo que sucedió en ese asunto pues fue una negociación, pero que es la mejor, a veces dicen que conviene más un mal arreglo a un buen pleito, pero pues finalmente pues son situaciones que sí suceden y que, como tú dices, nos ahorrarían a lo mejor problemas laborales o nos dan beneficios para la otra parte, como de si tú garantizas que entonces estás bajo relación laboral, entonces este software que tú registraste no es tuyo. Buenísimo. Será como de esa parte. No sé si quieren agregar algo, Don Ágil, ¿tú? No, en absoluto. Vamos si quieres a las licencias. Bueno, aquí también ya medio lo tocamos un poquito, pero pues ya puede haber licencias exclusivas o no exclusivas, en donde aquí otro ejemplo puede ser también, por ejemplo, en una exposición en algún museo que dice que quieres tener, lo voy a poner en otro país, por ejemplo, en Barcelona, que quieren hacer alguna exposición de algún pintor mexicano y deciden que pues quieren ser los únicos que quieren estar haciendo esa exposición. Esa sería precisamente una licencia en exclusiva donde le dice, me la vas a dar a mí y no quiero que haya competencia dentro de todo Barcelona, de que nadie más vaya a hacer la misma exposición o que tenga alguna relación con el pintor o con la pintora que yo quiero poner en este territorio. O las no exclusivas donde dices, bueno, que podemos concurrir a lo mejor en el mismo territorio, o tal vez a mí me toca Barcelona y tú puedes hacerlo en Sevilla. Y ya, es una licencia no exclusiva, pero en diferentes territorios, por ejemplo. Y como dice justamente la misma ley, pues debe otorgarse con tal carácter, sí tiene que ser específico que va a ser exclusiva o no exclusiva. Aquí es otra cosa importante también, aparte de la exclusividad de señalarlo en el contrato, pues justamente poner la parte de que muchas veces si pueden ejercer o no ejercer acciones en caso de que tengan alguna situación, es otra parte importante que no se debe dejar de poner en las licencias. Y justo ya la parte del artículo 36 donde dice que la licencia de la exclusiva obliga al licenciatario a poner todos los medios necesarios para la efectividad de la explotación concedida, pues más o menos tiene que ver con lo que habíamos platicado hace rato, en donde si pones que vas a hacerlo en 3 redes sociales, pues tienes que tratar de hacerlo en esas 3 redes sociales. Si se te va una, pues estarías ahí como tal vez un poco endeble en algún tema, pero es más que nada como esa parte. Y creo que sería como más o menos lo que podría decir ahorita de licencias. Hay una... Yo también quiero comentar dos cosas por favor, de licencias. En cuanto a la exclusividad, como bien lo has dicho, puede ser por territorio, por medio de difusión, por temporalidad. Claro. Entonces, la exclusividad se puede ir acotando como a estas circunstancias en particular, pero también quisiera poner un ejemplo de lo que sucede con las licencias en el caso de los derechos de autor. Creo que para nadie es un secreto que las películas de dibujos animados, yo creo que gran parte de los ingresos de los estudios no provienen necesariamente de la exhibición de las películas, sino de todas las licencias que se dan con respecto a los personajes.
y me llama a mí mucho la atención que lo que te licencian no son marcas. Todo el mundo pensaríamos que lo que vemos en los productos, lo que normalmente estás firmando con estas productoras, serían marcas, pero en realidad no es así. Te están haciendo un contrato de licencia de derechos al uso no exclusivo de sus obras y o de sus personajes. Entonces, estamos hablando de caricaturas famosas. Voy a poner el ejemplo de Bob Esponja. Me tocó negociar con Nickelodeon los derechos para licencias de Bob Esponja en productos de tipo alimenticio. Entonces, es importante voltear a ver a las licencias en materia de derechos de autor porque se aplican a una cantidad de productos inmensa, y cuando tú estás hablando con los productores de películas, de personajes, etcétera, no te están licenciando marcas, te están licenciando personajes. Normalmente tenemos la idea de pensar en una clásica obra, ¿no? Cuando hablamos de estas licencias, pensaríamos en una licencia de software, pensaríamos tal vez en una licencia también de música, pensaríamos en una licencia, como tú dices, para una exposición, etcétera, pero también nos lleva a esta parte del área de derechos de autor, de los personajes y las obras derivadas de las películas, especialmente animadas. Y aquí voy a poner un ejemplo bien antiguo, porque anteriormente, bueno, yo doy clase y anteriormente preguntaba a mis alumnos que si conocían la película Jurassic Park, o sea, que si la habían visto alguna vez antes de que saliera Jurassic World. La respuesta de mi público era no, o sea, no sabemos qué es eso, es súper antiguo. Ahora que ya salió, ya estos remakes o lo que sea, que revivió todo este tema de Jurassic World, pues ya sabe mucha gente de lo que estoy hablando, pero en aquel momento no sabían. Bueno, pues esta película fue de las primeras películas hechas ex profeso para licenciar la mercadería derivada de la película. Y ahorita sí, si nos ponemos y revisamos los autos que se conducían ahí, las tazas, o sea, las mismas personas traían mercadería de la película. Vuelvan a verla con otra óptica. Entonces, esta película fue de las primeras así pensada ex profeso en licenciar, en licenciamiento. Las escenas y muchísimas cosas estaban pensadas en esta parte. Entonces, bueno, para que vean nada más hasta dónde llega el tema de las licencias de derechos de autor, no de marcas, de derechos de autor. Nada más. Sí, buenísimo, buenísimo. Ibas a decir algo, Richa, adelante. Sí, no, en ese sentido también, creo que cabe decir, si bien es cierto, no vamos a entrar en mucho detalle, o a lo mejor no vamos a ver prácticamente el tema de los derechos de imagen. Si bien es cierto, hay que ser muy precisos en los territorios, los formatos, las formas, temporalidades, porque también hay muchos asuntos muy interesantes cuando estas licencias incluyen derechos de imagen, y por derechos de imagen no solamente tiene que ver con el derecho de la persona, sino los artes que estos conllevan, es decir, al final del día la fotografía que se va a exponer. Entonces, de pronto el abuso, es decir, que se pase el tiempo, que esté en plataformas no concedidas, en territorios no autorizados, y que de alguna forma eso pues está fuera de contrato. Entonces, ojo, porque han habido asuntos interesantes en eso y salen caros. Así que, bueno, hablando de licencias. Vamos a el lucro directo e indirecto. Esta cosa, este concepto, creo que es de los más interesantes de todos. Está en el reglamento de la Ley Federal de Derecho de Autor, artículo 11, y habla acerca de la existencia de lucro directo o indirecto. Y esto creo que la primera vez que me enteré de este artículo fue cuando me llegó la famosísima Somexfon. Y empiezas a entender por qué es que te quieren cobrar la música del restaurante. Seguramente, si se dedican a esta materia, más de alguna vez les ha llegado algún amigo, familiar o cliente con esta notificación de parte de Somexfon, ya sea por un restaurante, un gimnasio o cualquiera que sea la derivación que estén atacando en ese momento. Cuéntanos qué es el lucro directo e indirecto. Claro, claro. Y ahora también no solamente nos quedamos con la parte de los restaurantes y gimnasios en cuanto a música, ya también estamos en la parte de audiovisuales, es otro tema que ahorita
cuento un poquito. Justo, bueno, en cuanto al lucro directo, esto es aquella actividad que el objeto principal, bueno, el objeto nos da este beneficio económico directamente. Es decir, pues prácticamente cuando vamos a una obra de teatro y estás pagando por la obra de teatro, ese es el lucro directo, porque pues la obra es lo que vas a ir a ver, no estás como pagando por otra cosa, sino que estás pagando por ir a ver la obra. Ese es el lucro, digamos, directo, que es tal como lo señala la ley, es que tenga por objeto la obtención de este beneficio económico como consecuencia inmediata del uso o explotación de los derechos de autor, una obra de teatro. O incluso una cuestión de ir a ver ópera o una sinfónica, todo esto pues sí puede considerarse como directo. Pero pues tenemos también el lucro indirecto, que es ese que no le gustó a Rich cómo se enteró, porque cómo llega a esta situación, es cuando resulta precisamente de una ventaja o un atractivo adicional, puede ser de un establecimiento, de algún servicio. Aquí justo como creo que acabo de ver algún comentario que pusieron aquí exacto, de que no solamente se trata de música, sino que además justamente tenemos el tema, por ejemplo, a mí me gusta ahora de las obras audiovisuales, porque está en un auge la situación de que muchos hoteles están diciendo, es que llegan de Ejeda y me están diciendo que tengo que pagar porque cada cuarto tiene una televisión y además la que tenemos en el lobby y la pantalla que tenemos entrando, por cada una de estas tenemos que estar pagando porque estamos reproduciendo obras audiovisuales y no estamos pagando según esto por los mismos, ¿no? En ese sentido, pues justamente está como ahorita el tema de que muchos, no, es que no tendría por qué pagarlo, pero realmente sí tendrías por qué pagarlo. Tu hotel, si llegas a un hotel a lo mejor que no tenga televisión, digo, a mí me tiene sin cuidado, ¿no? Pues yo no me voy a quedar en el hotel. Pero hay personas a las que dicen, pues es un atractivo adicional, que tenga el tema de televisión y que pueda quedarme yo desvelándome viendo la televisión. O sea, ese sí es una ventaja precisamente, o este atractivo adicional. Ese sería para el tema de obras audiovisuales. También tenemos el tema justo de la música, en donde pues ustedes pueden ir a algún restaurante o bueno, siguiendo en el tema de audiovisuales, podemos ver, más que de audiovisuales, aquí ya nos seríamos como a derechos conexos, un partido de fútbol. O sea, es la final, quieren ir a ver el partido de fútbol a un restaurante y precisamente pues cómo van a ir a ver el partido de fútbol a un restaurante si no tienen esa ventaja adicional de tener la pantalla. Entonces, en este tipo de situaciones es donde están cayendo los cobros. Aquí nos vamos más que a obra audiovisual, porque es un tema de que si los eventos deportivos son obra o no son obra, se refiere más a un derecho conexo, al derecho conexo de la transmisión de estos eventos deportivos. Ese es un ejemplo también de lucro indirecto. Ella, bueno, no sé, por ejemplo, en alguna ocasión me tocó colaborar de alguna forma con Sumexfon y me acuerdo que ellos ponían un ejemplo muy específico porque los tarifarios son diferentes, por ejemplo, para centros y lugares nocturnos que para restaurantes. Y la justificación es decir, oye, si una persona va a un club nocturno y no hay música, pues no se queda. O sea, realmente es parte a lo que vas. El lucro ahí es directo porque si bien es cierto, a lo mejor vas a emborracharte, sin música no te emborrachas, ¿no? Y, por ejemplo, en los restaurantes no necesariamente vas por la música del lugar, pero sí armoniza como tal. Entonces ahí decían que el lucro era indirecto, porque si bien es cierto, no era la consecuencia principal por la cual asistías al evento, bueno, en este caso al lugar, pero lo hacía más agradable. Eran, por ejemplo, los ejemplos o sea, un ejemplo también, o sea, en relación a esto, que también podría caber que yo sé que aplica, ¿no? Pero es difícil porque ¿cómo determinas cuándo es directo, cuándo es indirecto, ¿no? Creo que no hay mucha jurisprudencia, no hay muchos criterios en ese sentido, pero al final lo que sí es complicado y me gustaría que tanto Donají como tú nos platicaran es quién tasa cuánto vale. Porque de pronto, y voy a regresar al tema de Somexfon, porque pues es con lo que nos toca, puede ser Somexfon, puede ser BSA, Business Software Alliance, puede ser quien tú quieras, ¿no? Y de pronto esa tasación, la gente se queja porque dice, es que ¿dónde está un tarifario, no? ¿O de dónde están esos precios? ¿Quién los puso?
Pues no, o sea, realmente No es... son públicos, o No sea, no son- son públicos ni, Ujú. ni los pone el Indautor, los ponen las asociaciones. Y lo más triste del caso, y de una vez para que lo sepamos, es que sí te pueden cobrar varias sociedades de gestión colectiva, no solo una. Es que ya le pagué a Somexfond, ¿por qué está viniendo la SACEM? Ok, porque uno tiene la representación de las casas editoras, es decir, las disqueras, y el otro a los autores y compositores en lo particular. Entonces, le vas a pagar tanto ahora sí que a ese momento, digo, para entender qué es lo que hace Somexfon, ellos tienen los derechos de los fonogramas, ¿sí? Y, o sea, recolectan, mejor dicho, no tienen los derechos, recolectan el pago de las regalías de quien tiene los derechos de los fonogramas, o sea, el disco. ¿Quién lo tiene? Pues las disqueras, ¿no? Entonces, es por esa interpretación que está en ese disco, por lo que van y cobran, ¿no? Y te cobran por todas las casas disqueras a las que ellos representan. Por otro lado, en el caso de los autores, pues es la letra y la música de la canción, independientemente de quién sea la editora que tenga los derechos de X interpretación, ¿no? Entonces, ¿le tienes que pagar a las dos? Sí, sí le tienes que pagar a las dos. ¿Cómo se hacen esos tabuladores? Los hacen internamente y de manera muy arbitraria. La buena noticia es que sí puedes negociar con ellos y pues es lo mejor que puedes hacer, negociar con ellos y evitarte tener un tema de que lleguen y en pleno evento, lo que sea, pues, tengas que parar tu música o te hagan ahí un operativo pues en tu establecimiento comercial. Justo, sí, totalmente de acuerdo, porque son tal cual pagar por diferentes derechos, entonces no es como que sea un doble pago, sino que es un solo pago, pero por diferentes tipos de derechos. Entonces, totalmente de acuerdo con lo que dijo Don Ají. Ahí están las capas de cebolla que les decía, es cada quien tiene sus derechos y al final cada quien tasa, es decir, no hay un tarifario, no hay una métrica, es en cuánto valoras tu obra, ¿no? O en cuánto valoras la colectividad de esas obras. No hay nadie que diga cuánto vale, ¿no? Realmente es una negociación y ellos, pues, así lo determinan y así es como está de alguna forma en la ley. Entonces, sí, llega a causar mucha frustración, sobre todo los clientes cuando te dicen, oye, pues, ¿de qué se trata esto, no? Pero bueno, coincido con Don Ají, negociar siempre es la mejor opción y nunca ser groseros porque aunque es frustrante, pues Sí. si eres grosero te va a costar más caro. O sea, no, honestamente ahí no vas a ganar. Entonces, porque es un derecho que ya está muy claro, ya sabemos que no se le puede negar el pago de las regalías, justamente es de lo que estábamos hablando, ¿no? De si se cedían, si no se cedían, y en esta parte sanciona indautor. Ojo, eso no significa que desde el momento en el que llegan a cobrarte ya te pueden clausurar, cerrar, quitar la música, no. Para eso, lo primero, y para que ustedes tengan la certeza y le den la certeza también a su cliente de que el procedimiento es correcto, te tienen que dar, pues es un registro que ellos hacen, un trámite ante Indautor, y ellos te pasan que efectivamente tienen estas facultades de recaudar regalías a nombre de las casas disqueras. Entonces, si te lo acreditan debidamente, que tiene que estar a nombre de Somexfon, los nombres de algunos abogados, etcétera, entonces, bueno, ya vas a saber tú que el procedimiento es correcto. En ocasiones te hacen un llamamiento, un citatorio ya directamente a través de Indautor. Esos atiendan los más rápido, porque si no los atienden ahí sí puede haber una multa. Sí. Si ellos llegan, que de hecho ahora lo están haciendo así porque antes no les hacían caso. Entonces, ahora ya lo están haciendo más a través de Indautor, te hacen el citatorio, lo tienes que atender porque antes eran ellos, pero son bastante insistentes en el tema de la cobranza. Entonces, yo nada más aquí sí, la recomendación es que les acrediten que efectivamente tienen las facultades para ellos recaudar esas regalías por primera instancia, y pues llegar a un arreglo. No pueden llegar y cerrarte ellos directamente, quien lo puede hacer es la autoridad, una vez que hayan iniciado ya procedimientos administrativos. Si no está derivado de un procedimiento administrativo, no te pueden llegar a quitar nada, eso sí es un hecho.
¿no? Digo, también para que vean como los diferentes niveles de derechos o de acciones que pueden tomar para recaudar esas regalías. Algo que también es simpático que quiero decir ellos son como un poquito como el software y sus actualizaciones. De verdad, se las saben de todas. O sea, han estado tanto tiempo ahí en el mercado y a eso se dedican, literalmente se dedican a cobrar regalías, que créanme, es muy difícil que encuentres el hueco. Tienen sus procedimientos muy bien instaurados. Así que, de verdad, sí, porque por ahí siempre sucede que hay alguien que se pone creativo. La verdad es que sí, han estado en todo el país, le han cobrado a todo el mundo y ya se saben todas las artimañas a ver si por haber. Así que aguas, porque de que te cobran, sobre todo si te agarran tirria, ¿no? Claro, y aquí justo como bien decía también Don Agi, pues es muy importante el tema de la negociación, porque puedes negociar, pero una vez iniciada algún tipo de acción, la negociación no va a ser lo mismo, ya no va a ser sobre la misma base, ya estás considerando también que ya hay abogados, ya hubo un gasto de elaboración de alguna acción, entonces las condiciones de negociación definitivamente cambian, ya ha iniciado alguna acción, y también pues como comentaba Don Agi, la importancia de que ahorita el modus operandi de este tipo de sociedades es que precisamente te citan en una junta de aveniencia ante indautor para tratar como de platicar, de sentar bases. Si no se llega a nada, pueden volverte a mandar a otra junta de aveniencia, pero ya se va formando como todo este precedente en donde pues ellos intentaron negociar, te intentaron dar los mejores costos o alguna situación así. Y ya ha iniciado la acción, pues ya la negociación varía bastante. Aquí, por ejemplo, lo que se está determinando en este tipo de acciones, ya como en el momento que pueden demostrar que no se está pagando esta cantidad, se están llegando a hacer sanciones de que se les tiene que pagar el 40% sobre lo recaudado, por ejemplo, en un caso, puede ser tanto derechos de autor como una cuestión de un uso no autorizado de una imagen, el 40% de las ventas. Aquí es lo que a lo mejor dice de Rich, pues no, o sea, no te vas a poner a pelear de que no tienes que pagar, pero a lo mejor puedes ver como el tema de el 40% sobre qué, o sea, sobre qué te voy a pagar ese 40%, sobre todo lo que todos los servicios que dio el hotel, sobre es la parte donde a lo mejor puedes jugarle, que tampoco está tan sencilla, pero es la parte donde sí todavía puede haber algún detallito, pero definitivamente de que se tiene que pagar, se tiene que pagar. Yo quiero ver cómo va a acabar ese asunto de Gal García, que va a ser icónico porque al final del día va a cobrar. Me gustaría ver cómo resuelven eso, porque pocos asuntos se van hasta ese nivel de instancias. Y bueno. Y es un precedente para otros asuntos. Justamente hay casos donde ahorita se están haciendo usos de imagen de, no sé, de algún actor que salió en una serie de Netflix y que sucedió lo mismo y pues están diciendo, ok, ya viste la de Gael, puede caerte igual. Entonces, es un precedente de donde ya se está usando, ¿sabes? Aún y cuando todavía está como en, digamos, entre comillas, veremos, ya es algo que ya se está usando. O sea, Marisa, cuéntanos qué es el Creative Commons, esta organización internacional, un poquito con el tema de los, si bien es cierto, acabamos de hablar de los derechos patrimoniales de lucro directo e indirecto, ¿qué es Creative Commons que vemos esta CC en muchos lugares? sí, esto es algo muy interesante porque sí, surgen de una organización sin fines de lucro que se supone que se dedica a promover esta parte del acceso o intercambio de cultura, pero aquí hay algo curioso, es que en términos sencillos son una serie de cláusulas que ustedes pueden escoger, pueden ponerlas para su página web, para saber hasta dónde, entre comillas, van a tener derechos. Hay unas que se llaman, por ejemplo, Creative Commons 0, que son las que puedes usar lo que encuentres en esa página para lo que quieras, pero a veces también marcan así como de, ok, puedes usarlo para lo que quieras, o puede que, o lo que están subiendo de contenido aquí, yo lo estoy proporcionando como con una Creative Commons, pero ¿qué tal si lo que subieron no es tuyo? O sea, aquí empezamos con esos problemas de nuevo. Y ya aterrizándolo a la legislación mexicana, pues podrían estar viciados también de nulidad el poder ajustarlo a nuestra legislación en cuanto a cuestiones ya de validez, ¿no? Podría haber nulidad en cuanto a que la cuestión de onerosidad, de temporalidad, no son a lo mejor lo ideal bajo la legislación mexicana. Definitivamente son instrumentos que te apoyan a que pues puedan tener estos modelos o contratos de licenciamiento,
pero definitivamente ahorita bajo la legislación mexicana, a mi punto de vista, tal vez no son tan recomendables, porque sí, definitivamente son como unos términos y condiciones, pero que si no se perfeccionan bajo la legislación del país, estamos en un posible riesgo. Ahí no sé si quieran agregar, Don Aji, ahí me gustaría incluso hasta saber tu opinión. La verdad, digo, en esta parte también estoy de acuerdo contigo. Sí siento que puede haber como un choque en cuanto a lo previsto por la legislación mexicana y la ejecución de cómo funcionan estas licencias en estos sitios. Aunque honestamente me parece una buena iniciativa. O sea, particularmente me parece una buena iniciativa y no sé cómo el juzgador fallaría al final del día, porque a lo mejor tiene también esta misma como predisposición a que sí se haga, ¿no? O sea, más allá que a sancionar. Entonces, digo, sería muy interesante ver un precedente. Honestamente, no tengo ningún precedente de procedimiento al respecto, pero sí creo que si fuera mi cliente el que los va a utilizar, le diría que son unos derechos un tanto endebles los que está adquiriendo. Sí, En ese Exactamente por eso. sentido, creo que más tiene que ver como el sentido voluntarioso de parte de las plataformas, particularmente que ofrecen la recopilación de estos, lo voy a poner en términos sencillos, por ejemplo, para la gente que está en diseño o la gente que está en alguna parte de audiovisual, pues de pronto esos recursos que, si bien es cierto, pues hay muchos bancos de imágenes, hay muchos bancos de diferentes tipos de audiovisuales, pues de alguna forma hay algunos que ponen a disposición del público de manera gratuita. Gratuito es un decir porque al final del día se ganan del tráfico de la gente y de la redirección de anuncios que generan, porque al final del día lo que hacen es vincularte a otros bancos de imágenes con costo, pero al final un poco es la intención de decir, bueno, estos si los usas, nadie te la va a hacer de emoción. Y es que les voy a platicar un caso que a mí sí me tocó ver hace ya bastante tiempo, pero les voy a decir por qué, sobre todo porque un cliente puso en la sección amarilla, y por eso es que digo hace mucho tiempo, una imagen que bajó de un banco de imágenes. Y esa imagen correspondía pues a una imagen que estaba en venta, Getimage era la plataforma del banco de imágenes, y a la hora de que ya se da cuenta, pues lo primero que hace es le dice, oye, pues yo no tengo registro de haber autorizado el uso de esa imagen, supongamos que una familia o algo así, para ese anuncio, ¿no? Y nomás te hago saber que si me hubieras pedido permiso para esto, pues el costo de la cantidad, porque obviamente la licencia que expide es el medio en donde lo vas a hacer, el tamaño en lo que lo vas a poner y la cantidad de impresiones que se van a dar. Entonces imagínense una sección amarilla de Guadalajara, pues eran millones de ejemplares y obviamente pues quería chillar el señor porque su diseñador le había hecho esa publicidad y él ni enterado estaba, ¿no? Y pues le salió cara la factura porque pues era una violación directa de derechos de autor, ¿no? Entonces, aguas, porque muchas veces estas imágenes, si no sabemos de dónde vienen, si bien es cierto, es improbable, porque la realidad es que pareciera que no es tan al acecho, no es una práctica tan común, sí sucede. Entonces, ojo con de dónde sacan sus imágenes, sobre todo si van a publicarlas o las van a usar en algún medio de difusión, de alta difusión, porque al final del día se tienen que pagar licencias por eso. A excepción, o una que si bien es cierto, a lo mejor no está 100% sólida, cuando menos hay una intención de que no te van a hacer ningún tipo no te van a generar problema de estos tipos de licencias libres de derechos, ¿no? Que bueno, libres de derechos es un decir. Yo voy a comentar, voy a comentar dos casos que se me hacen que vienen muy al caso. Una que le ocurrió, yo la verdad me parece que los bancos de imágenes no son tan confiables, porque en alguna ocasión a mí me tocó defender al autor de unos diseños gráficos, eran unos personajes de diseños gráficos,
Y cuando nosotros le mandamos la carta me dijo, el diseñador lo tomó de un banco de imágenes gratis. Dime qué banco de imágenes era. Le dije, porque incluso están protegidos. Esos personajes yo los protegí como personajes y como dibujos. Eran las dos cosas, eran reservas y tenían registros. Le dije, no, no es cierto, no son de libre uso porque están protegidos, no pueden estar en un banco de imágenes gratuito. Y sí estaban, o sea, desafortunadamente sí estaban en no sé quién los tomó, quién los agrega a esos bancos de imágenes, pero bueno, finalmente todo esto quedó en negociación. Casi siempre cuando tienes un tema de derecho de autor vas a terminar en negociación porque salen muy, muy caros los procedimientos. Eran mucho más caros antes. Y también otra vez la baraja de posibilidades de que puedas llevar el tema a una instancia penal, pues ya no cualquiera se anima. Digo, ahora ya con el encarecimiento de las multas en materia de marcas, pues también ya reforzó esa parte de que ya como que se la piensan dos veces al momento de infringir derechos de este tipo. Ese fue un caso. Y el otro, me tocó al contrario, me tocó revisar el caso de una persona que tiene tiene en redes sociales, tiene blog y tiene en Instagram, pues, podríamos decir un perfil para decoración de diseño de interiores. Entonces tomaba fotos y con todo que daba el crédito, o sea, tomaba fotos de internet y daba el crédito y todo lo demás, pero le llegó una carta en inglés y tasada en dólares que alguien estaba pasando mucho, bueno, me tocó revisar algunos casos así, pero era un dineral lo que te cobraban por fotos que tú tomabas aunque le dieras el crédito y aunque no estuvieras haciendo un lucro directo, ¿no? O sea, tú nada más lo tomabas como referencia y decías, ahí está, y te ponía igual un tabulador y te decía, por el tiempo que lo usaste, por el X, era un dineral lo que había que pagar. Entonces ahí le dije, mira, lo que yo te sugiero es que bajes la imagen. Ahora, yo creo que lo que tienen que hacer para venir y cobrarte es iniciar un procedimiento, hacer esto, hacer el otro, y honestamente las cantidades que están pidiendo son exorbitantes. Le van a tener que invertir para venir a cobrarte, ¿no? En este caso, porque era como un tema muy, muy particular. Si hubiera sido una empresa grande o una empresa de software o una transnacional o lo que sea, o sea, la situación hubiera sido muy distinta, pero ya me ha tocado ver estos despachos que representan a personas que tomaron fotografías o que subieron fotografías y que alguien más las usó y te mandan un tabulador carísimo para que les pagues. Que creo que ahí no tienen tantos chances si no son este tipo de empresas que realmente le pueden invertir un procedimiento aquí. Digo, ok, dile que las vas a bajar, la otra, pues ven y cóbrame, ¿no? Pues, digo, mal, o sea, no es el mejor consejo, pero pues bueno, a final del día a esa parte llegó, ¿no? Porque no había ningún tipo de registro, digo que ya sabemos que no se necesita ningún tipo de registro, pero, o sea, estaba como muy endeble el caso que estaban planteando y pedían un dineral, o sea, exorbitante y en dólares. Sí, claro, y aquí a lo mejor hasta no hay que dejar de ver la parte, justo como ustedes dicen, son un riesgo estos bancos de imágenes, pero también está la parte de los términos y condiciones de los bancos de imágenes, donde el mismo banco de imágenes dice, yo no me hago responsable si hay algún tercero llega y te reclama, porque yo estoy poniendo mi banco y cada quien hace lo que, o sea, si subes la imagen, te estás tú atendiendo a las consecuencias, o sea, definitivamente es un lugar riesgoso. Y del tema de Creative Commons también es algo que no se debe de olvidar, es que están basadas en la legislación de Estados Unidos. Entonces, de inicio, pues ahí ya nos encontramos con el otro problema, donde ya estamos en México y son diferentes situaciones, el common law y el civil law y todo esto. Entonces, es importante para considerar. Muy bien. Platiquemos acerca de las obras, la vigencia y cuál es la diferencia cuando es individual y cuando es en coautoría. Sí, claro. Aquí nos brincamos trascendentalmente al tema de la vigencia de las obras, bueno, sí, justamente de los derechos en las obras. Pues prácticamente cuando es un autor, la vigencia de los derechos es la vida del autor y 100 años después de su muerte, ¿no? Pero ¿qué sucede cuando está en coautoría? Pues si se muere un autor, ahí quedan, supongamos que hay, como está en la imagen, ¿no? Están los 3 autores y si se muere uno, ahí quedan otros 2. Entonces la vigencia de la obra va a ser a la muerte del último autor y 100 años después de su muerte. Eso es como lo más interesante y lo curioso de cuando son obras en coautoría, porque pues puede que alguno, si son 3 autores y uno fallece muy joven y el otro casi fallece a los 100 años, pues ni modo, tu obra va por haber sido en coautoría,
va a tener la vigencia de la vida de los autores, más los 100 años del autor que se murió al último. Yo creo que se lo explicas más bueno, vienen otras láminas, justo, ahí es donde, bueno, nada más es como los dibujitos que señalan. Así es. Vamos a las obras por su origen, ya sea primigenias o derivadas. Platícanos un poquito acerca de eso. Sí, claro, este es un tema también porque las primigenias pues son justamente las obras que, definitivamente según su origen, que han sido creadas sin estar basadas en otra preexistente o que están basadas en otras, pues no, sus características no permiten afirmar esta, no, yo no diría originalidad, sino que esta no preexistencia, ¿no? De otra obra. Aquí pues muchas veces uno se puede llegar a inspirar en obras, o sea, es definitivamente con lo que vemos alrededor de nuestro día a día, podemos ver algún tipo de obra, te puedes inspirar, puedes ver un Monet y dices, con base en ese Monet yo quiero hacer algo, pero definitivamente la obra que tú haces pues no va a ser un Monet y no va a ser exactamente, salvo que lo quieras copiar, pues podrías decir es una obra primigenia, o incluso de escuchar música, de escuchar algunos acordes, puedas sacarlos tú en una guitarra, pero ahí sería justamente el tema de hasta dónde puede ser primigenia y hasta dónde ya entraría en derivada. El chiste es que justamente derivada es cuando sí te estás basando ya en otra obra, cuando a lo mejor estás haciendo, hay una imagen que recuerdo mucho de La Noche Estrellada, en donde está La Noche Estrellada y pues es la obra original, pero a alguien se le ocurrió hacerla como con mosaicos, entonces definitivamente esa ya es una obra derivada. Y nosotros tenemos la libertad de crear las obras que queramos, sea primigenia, derivada, pero si quieres comercializar una obra derivada, ahí sí necesitas la autorización del titular de la obra primigenia. Eso es como lo más importante porque puedes tener la libertad de hacer incluso tu propia obra basada en otra, que puedes decir como que casi es una réplica, puedes hacerlo, o sea, tienes esa libertad, pero si lo quieres comercializar, ese ya es un tema diferente. Para eso sí necesitas la autorización del titular de la obra primigenia. Es como a grandes rasgos. ¿Cuál es tu opinión respecto de estas tendencias como de pop art, que lo que agarran es una obra primigenia y le echan porque de pronto ese creo que es un debate muy interesante en los derechos de autor respecto a las obras primigenias y derivadas. No sé si me explico con el ejemplo que puse. Sí, claro. Pues es como también todas las obras que ha hecho Kunz, que muchos señalaban que hasta un plagio todo lo que sea Kunz, ¿no? Pero definitivamente, pues, bueno, plagio, mal llamado plagio, pero precisamente pues es pueden ser obras derivadas, porque nada más estás cambiando colores, los estás, pues, como modificando la forma de que sean obras derivadas, pero incluso ahí está la parte también de hasta dónde llega la integridad de la obra primigenia, o sea, qué tantas modificaciones estás haciendo, si le estás alterando de forma que definitivamente pues tendrías que pedir algún tipo de autorización, entonces son pues obras que están como en el ojo todavía de señalar, a mi punto de vista, no son obras primigenias, definitivamente son obras derivadas y deberían de tener autorización del titular de la obra primigenia para hacer tanto las modificaciones como para ya ejercer algún tipo de derecho patrimonial, incluyendo a lo mejor la exhibición. Eso sí es como lo que... Y en ese sentido, te quiero preguntar cuál es tu opinión, porque se mezclan dos cosas. Por un lado es quién tiene los derechos patrimoniales, quién tiene los derechos morales, y por ejemplo las primigenias y luego las derivadas. Y parte de los derechos que tiene el derecho moral es pues el oponerse a que su obra sea modificada, ¿no? La Exactamente. modificación se podría considerar como una derivación y a pesar de que yo no tenga, supongamos que a mí me contratan en una obra por encargo, yo cedo los derechos, los transmito y después el titular actual le pide a un tercero que haga alguna modificación. ¿Podría yo oponerme a que se haga esa modificación? Sí, como el autor de la obra primigenia, definitivamente sí. Y aquí otra cosa importante de mencionar es que las obras derivadas también van a estar protegidas en lo que tengan de original, porque precisamente pues no todas las obras, o sea, las obras derivadas, si bien están basadas en otra, tienen también, por ejemplo, en muchas ocasiones un toque personal. Ese toque personal que estás haciendo de forma diferente, eso tiene protección como de lo que tiene de original. Pero pues definitivamente, como tú dices, están los derechos morales en donde desde el momento que estás modificando, como señalabas,
el caso de justamente de estas obras pop art, pues definitivamente está el derecho moral de integridad, en donde definitivamente, pues sí, podrías estar atentando contra el mismo por estar haciendo estas modificaciones, sí, la verdad es que sí. Y perdón, adelante. Y ya se me fue. Dime. ¿Qué opinión te merece el tema del código fuente? ¿No? Que, por ejemplo, a lo mejor yo participé en una etapa del código fuente de un software y después, supongamos que no quedamos bien, ¿podrías construir o podrías contratar a otro ingeniero de software para que continuara ese código que yo inicié y se podría considerar como una obra derivada? De que podrías, pero aquí también está el tema, por ejemplo, de lo que habíamos dicho, de si hubiera sido bajo un contrato de obra laboral, ya era de la empresa, ya, o sea, te puedes contratar a alguien nuevo y puedes seguirlo haciendo porque ya era de la empresa. Yo creo que aquí, en este último supuesto que planteas la importancia de documentar las cosas para que tu propiedad realmente sea tuya. Eso por un lado. Y por el otro, el tema de las obras derivadas a mí se me hace un tema sumamente interesante porque aunque para algunos es como que dices falta de creatividad intervenir, a mí me parece que en muchas ocasiones es como una reinterpretación de ciertos íconos culturales con los que ya crecimos. Entonces, incluso en ocasiones me gusta ese tema de la transgresión a la obra. Digo, hay unos que son bastante desagradables, ahorita no tengo uno en la mente, pero hay algunos que me han parecido bastante desagradables y otros que no, otros que me parece que precisamente su valor estético, su valor artístico está en esa otra mirada o en ese otro enfoque que se le está dando a la obra. Y a mí en lo particular me gusta mucho ese tipo de obras. Luego, hay obras que también son muy, muy complejas. A mí me tocó ver con una artista que, bueno, pues es una artista multidisciplinaria porque con ella he trabajado temas de escritura, o sea, es escritora, pero también ella a nivel internacional monta instalaciones y sobre todo son instalaciones que el propósito es como mover hacia temas sociales. Entonces, había uno muy, muy interesante que hablaba sobre las muertes, el número de muertes en México, ¿no? Eran dos temas, uno, muertes como derivadas del narcotráfico, entonces eran audiovisuales donde presentaban fotografías de algún reportaje, se citaba la fuente y luego había una voz que se estaba reproduciendo y contando y dando los nombres de todas las personas que habían muerto y luego había unas pistolas hechas como en formato tipo, ¿cómo se llama? Escultura. Y la verdad es que era como, o sea, era una obra donde realmente confluían varios tipos de obras artísticas y en muchos casos podría considerarse que la obra de esta artista era totalmente una obra derivada, ¿no? Porque era derivada de otras. Incluso estuvimos viendo el tema de si podía ser penalizada la forma en la que se presentaban las fotografías que habían sido motivo de algún reportaje y bueno, finalmente se reprodujeron, ¿no? Sí, sí se reprodujeron y no hubo ningún tema, pero son muy complejos este tipo de obras por ejemplo, esta que tenía un tema fuerte de denuncia social, se me hacía como muy interesante y como que era muy complicado de repente obtener los permisos de absolutamente todas las fotografías porque era muchísimos. Es más, fue un trabajo que se hizo a lo largo de años. O sea, realmente era una persona con doctorado en filosofía, filosofía y luego, ¿cómo se llama? Filosofía y letras o algo así. Entonces, realmente se metía a fondo en lo que hacía, ¿no? Le tomó años poder armar las piezas que finalmente proyectó en diferentes partes del mundo. Entonces, pues sí, a la hora que le decía, bueno, pues vamos pidiendo los permisos y me pasa el número de fotografías y de posibles autores de las fotografías, no, bueno, o sea, realmente no hubiera salido, ¿me explico? O sea, no hubiera salido a tiempo para la exposición ni nada. Continuamos entonces. La verdad es que a veces parece que nos desviamos, pero aunque... No, para nada. No, bueno, aquí incluso para cerrar, pues se puede pasar de que una obra, ahorita que están de moda todas estas exposiciones inmersivas, se puede señalar incluso
pues que estas, por ejemplo, pinturas ya al momento de ser inmersivas, pues definitivamente es una obra derivada, pero que parte de una primigenia en donde, como bien señala, pues Donají, pues es algo diferente y tiene también su protección y son un tema un poco complejo, pero parten precisamente de estas primigenias. Sería como lo que está pasando. Vamos con esta figura que es muy mexicana, ¿no? Que realmente no la encontramos prácticamente en ninguna otra legislación del mundo, las reservas de derechos. ¿Qué son? ¿Cómo se comen estas cosas? Sí, claro, justo sí, como bien dices, nada más están en México, a todos los demás países les llaman mucho la atención este tipo de, como tal, las reservas de derechos, dicen, pues, ¿qué es eso? ¿Por qué lo tienen? Incluso hacen, bueno, primero voy a decir, por ejemplo, que protegen todo este tema de características físicas y psicológicas de personajes, grupos artísticos, los títulos de revistas o publicaciones periódicas, y ya iba como el ejemplo en un caso de un grupo, un grupo muy famoso que hace no mucho tenía que renovar su reserva de derechos en México. Y precisamente cuando al momento de que los contactamos así como de, oye, ya tienes que renovar tu reserva, fue como de, ¿qué? ¿Qué es eso? ¿Por qué? Porque ¿a poco yo pedí eso alguna vez? Fue como, sí, o sea, estás en auge ahorita, o sea, no, te recomendaría que sí lo hicieras. Y en ese momento, pues igual como que los representantes del grupo era como, no, pero ¿para qué? O sea, grupos niveles, Kiss, Queen, o sea, de ese tipo de grupos de nivel fue como de, no, pero ¿por qué? O sea, tengo la marca, ¿no? ¿Para qué quiero la reserva? Y aparte, luego te vas a revisar sus marcas, su carta de marcas, y tampoco supongo que la tengan muy actualizada. Y definitivamente, por ejemplo, si ponemos una marca frente a una reserva en caso de grupos, pues definitivamente le están dando mayor peso ahorita a las reservas. Al menos en México, porque pues obviamente es una figura de México. Entonces, pues es una figura que, aunque es de México, pues sí es importante considerar y tener en cuenta, sobre todo también en la parte de personajes ficticios. Es algo que no tienen las otras legislaciones, que dicen, bueno, entonces en Estados Unidos, ¿cómo puedo proteger a mi Mickey Mouse? Bueno, pues vámonos por marca o vamos a meterlo por derechos de autor. Y aquí en México, pues sí, vamos a decir que es un ratón, que es muy amigable, que tiene orejotas. Entonces es como la diferencia que pues aquí lo tenemos y que sí, muchos dicen que debería desaparecer la figura porque pues podría protegerse por otras figuras. A mi criterio, la verdad es que es una figura muy bonita de México que no tendría por qué desaparecer, porque nos está dando protección a ciertas cosas, incluso del folclore mexicano. Todo esto de la lucha libre, pues empezó en México y justamente todos sus luchadores de alguna forma tienen una reserva desde lo que son, o sea, el luchador que es de tal y cual forma, que es fuerte y que es carismático y su máscara es de 3 colores y todo eso pues es parte de nuestra cultura y por lo mismo no tendrían por qué desaparecer para México, pero sí hay posturas en las que señalan que no tienen razón de ser, ¿no? Y bien, como les comentaba, pues respecto de publicaciones periódicas, pues desde las revistas, que tenemos cualquiera, que vemos que hasta TV Notas tiene su reserva de derechos y justamente aquí, o una cosa curiosa que haya pasado en muchas de estas revistas, desde las que son de vanidades, TV Notas, todo este tipo de literatura, justamente todo este tipo de revistas, pues un tip importante es que tomó un criterio, por ejemplo, Indautor, en donde si ponías una imagen encima del título y presentabas esa revista como para renovar la reserva de, oye, sí la estoy usando, te llegan a decir, no, es que tú tienes que usar el título tal como lo registraste, no con la cabeza de la modelo encima, porque ya no se ve el título. Ahí es como una situación que se debe cuidar mucho para mantener el derecho a presentar este tipo de revistas en donde no se pueda estar tapando el nombre del título, porque en Indautor consideran que eso ya no es usar el título tal como lo solicitaste. También tenemos, por ejemplo, difusiones periódicas, como les decía, también personajes humanos de caracterización o ficticios o simbólicos, que pues es lo que decíamos más o menos de los luchadores, o de que tienes algún personaje de cualquier empresa que quieras poner a un conejito que te va a identificar algo, o hace mucho tiempo que, por ejemplo, Banamex, Star City Banamex tenía un personaje que era para las cuentas de los niños, cuando todavía no eras mayor de edad, pues podías ir a abrir tu cuenta al banco y tenían un personaje que se llamaba Mick Cuenta, que era un mono azul, pues todo eso son reservas. Las personas o grupos dedicados a actividades artísticas puede ser pues desde los grupos que veníamos platicando,
como pues una persona, una persona únicamente así con su nombre, ¿no? Y las promociones publicitarias, ese es un tema muy interesante porque pues es un ejemplo estrella podrían haber sido los tazos en su momento, o sea, es una forma que pudo haber sido una promoción publicitaria que se pudo llegar a proteger de que sacabas tu tazo o que tenían las tiritas y que podías ir a canjear eso por algún premio. Eso sería como a lo que se refieren a grandes rasgos las reservas de derechos. Y de hecho, voy a pasar muy rápido, la platicamos un poquito. Este caso ha sido bastante emblemático en México, sobre todo porque ahora sí que el tianguis que se armó entre el Chavo del Ocho, la Chilindrina, Kiko, y bueno, es una historia como medio telenovelesca todo lo que pasó después y cómo se resolvió en cada una de estas partes, ¿no? Que creo que ahí tiene que ver con el descuido, por un lado, de la persona que llevaba la gestión de las reservas de derechos, y que bueno, pues como platicamos, es un tema muy sui generis en México, que realmente en otra legislación se hubiera tratado de manera diferente, pero en México no. En México tiene esta vertiente específica que de alguna manera causó bastante revuelo y que terminó en tribunales, ¿no? Justo. Bueno, aquí nada más contestando, estaban preguntando cuál es la diferencia entre publicaciones y fusiones. Ya justamente se los contestaron, ya no, ya quedó. El tema de la Chilindrina, ¿crees que dijéramos algo más de lo de la Chilindrina? No, la verdad es que no, la verdad es que nos queda poquito tiempo, entonces no me gustaría abundar demasiado. Este tema de promociones publicitarias también parecería que es una figura en desuso, pero de pronto parece que tiene cabida. Les voy a dejar un caso que a mí me gustó muchísimo, es un caso bastante único. Debo confesar que en alguna ocasión yo leí este caso, me encantó porque pues, para mí era una figura muy nueva que estaba analizando y estudiando, y me enteré que este caso lo llevaba Guati Rojo, que es un abogado que ahorita es el director de normativa en Secretaría de Economía de las NOMS. Y bueno, me lo platicó tal cual como estaba viviendo antes de que se resolviera. Este asunto ya está resuelto, pero pues fue una cantidad muy interesante la que se puso en juego, derivado de que Televisa aparentemente tomó, no aparentemente, bueno, sí se hizo de una promoción publicitaria, una reserva de derechos que no debía haber hecho, y bueno, pues al final del día se fue muy lejos este asunto. Se los dejamos aquí para que lo puedan leer, está muy, muy interesante. No hemos entrado a este tema del tema de registro de las obras. No sé qué opines, si nos quedan 15 minutos, Marisa, no sé si quieras que entremos a la parte de forma, que al final del día es un step by step del cómo se hacen estas solicitudes, o quieras brincar a una cuestión un poquito más práctica, porque sí son bastantes slides, y definitivamente no vamos a alcanzar a verlos. Y tenemos el tema de los derechos conexos, que creo que son muy, muy interesantes y que el curso no podía acabar si no hablamos o no tenemos como muy claros los derechos conexos. Entonces, me da pena, pero no lo saltamos. Sí, sin problema, porque aparte justamente ya está todo en la página de Indautor y hasta se actualizó, entonces ya la tienen ahí sin problema. Perfecto. No veo tema. Vamos con los derechos conexos. Aquí puse una telaraña porque para mí esos son. se hace una enredadera, es como el estambre de tu abuelita cuando sacabas de la caja los estambres y ves todo enredado por todos lados. ¿Qué son los derechos conexos? Porque mucho se habla de esto y realmente, cuando menos, al menos la persona que está entrando a derechos de autor, esta parte de los derechos conexos como que no queda muy clara. Claro, sí, bueno, en términos sencillos, se le llama conexos vecinos afines, y estos derechos, muchos han señalado que son los que, por una parte tenemos los derechos de autor, que es la creación de la obra, ¿no? Y por otra parte tenemos los derechos conexos, que son los que permiten que llegue esta obra al público, por ejemplo. Así tenemos a los famosos, como justo regresando al tema donde ya lo había tocado Donaji, pues está Luis Miguel, ¿no? El famoso artista-intérprete. Tenemos también a los artistas ejecutantes. ¿Cuál es la diferencia entre un intérprete y un ejecutante? Por ejemplo, los intérpretes pues van a ser los que van a hacer
uso de su cuerpo, de su voz, y los ejecutantes van a hacer uso, por ejemplo, de un instrumento. Esa es como la diferencia entre estos dos. Tenemos también los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión. Aquí es importante mencionar que estos tres derechos conexos, desde los artistas, intérpretes y ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión, son los que son reconocidos por la OMPI. Pero nuestra ley agrega también los productores de videogramas y los editores de libros. Aquí, pues justamente es como les decía, pues hacer que estas obras puedan llegar al público, y pues creo que ya más adelante como vamos a ir entrando más o menos uno a uno de estos, ¿no? ¿Perdón? Aquí ya vamos a ir entrando como a uno de estos. Exacto. Ajá, pues como decíamos, justamente el derecho de autor que protege a los autores de obras ajá, sí, seguimos a la que sigue. Sí, adelante. Exacto. Ajá. Justo, es lo que les comentaba, los artistas ejecutantes que comunican esto de las obras a través de alguna cuestión ajena a su cuerpo, los músicos, las guitarras, sus violines, todo este tipo, intérpretes que pues comunican la obra a través de su cuerpo, desde los cantantes, los bailarines. El productor de fonograma es algo interesante porque es donde ya nos habíamos planteado hace ratito la cuestión de las compañías disqueras, ¿no? Que hacen, puede ser una persona tanto física como una moral, que van a hacer la fijación de este sonido o de la grabación, y fonograma se le llama en este caso en particular a el contenido, lo que va a estar adentro del disco, lo que va a estar adentro de, no sé, un respaldo, un disco duro externo. Ese es el fonograma para nuestra ley, no como tal el disco, sino lo que está adentro. Eso es lo que vamos a proteger, el contenido y no el continente. Los organismos de radiodifusión, que prácticamente pues, son los que protegen todos estos programas tanto de radio como televisión. Es lo que podríamos decir de los organismos de radiodifusión. Cada uno de estos derechos conexos, que son los principales, porque ya les decía que también está lo de la cuestión de los libros y los videogramas, pero pues prácticamente es como, bueno, todos estos tienen derechos de explotación. Ya para la cuestión de los derechos morales o derechos de seguimiento, ya varía, depende de cada uno de estos. Tal vez no podamos entrar a fondo en cada uno de estos, de qué protege cada uno, porque es una situación bastante extensa. Pero ¿qué más me faltaría? Por ejemplo, en organismos de radiodifusión podrían entrar también, digo, no de difusión, ya en la otra parte de los derechos conexos, donde están lo de videogramas, podrían llegar a entrar los eventos deportivos. Aquí, como les decía, pues justamente de las prerrogativas de las que gozan, pues todos cuentan con derechos de explotación, los 5 derechos conexos que habíamos comentado, ya para sus particularidades de derechos morales y de derechos de simple remuneración, no en todos los casos es igual. No sé qué en la que sigue bueno, no sé si quieras que hablemos más de sociedades, digo, de derechos conexos, o nos vamos a sociedades. No, creo que, a ver, aparte de los derechos conexos, solamente es entender, lo platicamos mucho, por eso empecé con el tema de las capas, porque al final del día íbamos a terminar entendiendo cuáles son, y evidentemente cada tipo de obra tiene sus conexidades, ¿no? No es lo mismo una obra musical que una, no sé, o sea, cada una de estas va a tener diferentes capas o diferentes, ¿cómo decirlo? Pues sí, personas que están involucrados en la obra y que tienen cierto vínculo según lo que están haciendo, ¿no? Desde el productor, que al final del día, sin su producción o sin su titularidad de derechos, que al final del día el productor es el que produce y pone el dinero de alguna forma, o el ejecutante o el artista, ¿no? Por ejemplo, en la parte cinematográfica a ti que te gusta tanto, pues hace mucho sentido que sea una persona y no otra, ¿no? La que aparece en pantalla, y cómo se desenvuelve la obra en general. Entonces, bueno, nada más entender que dentro de este compound de elementos que al final del día terminan siendo una obra, y entre más compleja, pues tiene más, más involucrados, pues todos esos son derechos conexos, y de alguna u otra forma, pues todos tienen que tener, por un lado, que es lo importante que dijiste, y es esa parte que pudiera llegar a ser un poco tedioso, pero es la gestión correcta de recoger o sea, de hacer la correcta gestión
de poder hacer los contratos necesarios para que todo esté bien amarrado, porque cualquier cosa que esté suelta puede causar muchos daños. Y por el otro lado es, pues, qué le corresponde a cada quien en esta parte, ¿no? Correcto, y justo con lo que se relaciona con lo que nos decía Don Agi, de que no es que se está haciendo ningún doble cobro cuando llegan estas sociedades de gestión, sino que están cobrando diferentes derechos, unos los derechos de autor y otros los derechos conexos, por ejemplo. Así es, y justamente las sociedades colectivas, en este caso, bueno, pues son un tipo de sociedad dentro de las sociedades que existen en nuestro país o los tipos de entes. Pues la Ley Federal de Derecho de Autor categoriza a este tipo de entes como un tipo de sociedades que tienen como finalidad, pues esto, representar a varios autores o varios compositores o varios derechos, derechohabientes respecto a algún tipo de derecho de autor, para que en su representación vayan y hagan las gestiones correspondientes al cobro de esos derechos, ¿no? Y puede haber, pues ahora sí que de muchas formas, de muchas variedades, y bueno, pueden adoptar esta forma, que es una sociedad de gestión colectiva, o pueden hacerlo de una manera diferente, es decir, a través, digo, la ley nos prevé esto, pero eso no quiere decir que a lo mejor no podamos tener una sociedad mercantil que tenga como objeto esto, ¿no? Es decir, Sí, claro. tampoco crean que es la única forma. Creo que, no estoy seguro, pero BSA creo que no es una sociedad de gestión colectiva, ¿no? Aunque sí, como tiene la finalidad es gestionar los derechos de software de sus representados. Entonces, es interesante. Sí, o la recaudación de eso y la recaudación de regalías, otro ejemplo, pues es lo que era antes LISA, licencias y servicios audiovisuales, no era una sociedad de gestión colectiva. Ahorita ya pasó a ser EGEDA, que esta sí es una sociedad de gestión colectiva, pero de igual forma, en su calidad de LISA, de licencias y servicios audiovisuales, hacía esta situación de ir a cobrar las regalías. Ya ahorita ya formalmente pues ya es EGEDA, e incluso esto viene desde, ya existe una EGEDA España, existe una EGEDA México, y era anteriormente LISA, y como tú dices, puede que sean sociedades de gestión colectiva, puede que no lo sean, pero definitivamente de ser una sociedad de gestión colectiva, pues ya les da el aval del indautor, ¿no? Exacto, y tienen justamente, algunas de las ventajas que tienen es que tienen como pase directo con el indautor, es decir, el reconocimiento y de alguna forma pues el vínculo es mucho más cercano, ¿no? Es como una figura muy reconocida por parte del indautor, entonces pues simple y sencillamente el conocer su existencia y cómo operan es algo complicado. Hay quien los compara a sindicatos. Yo los comparo con sindicatos. No, no es cierto. Pero bueno, el punto aquí, y que me parece importante, nada más quisiera recalcar una diferencia entre lo que serían o sea, la diferencia entre que gestione tus derechos una sociedad de gestión colectiva versus un ente privado, salvo que seas la Business Software Alliance, que tiene unos derechos así súper picudos que están revisando. Me parece que las sociedades de gestión colectiva sí funcionan para los autores o en su caso los compositores, o sea, autores, compositores, intérpretes, que a lo mejor tengan un rango de alcance económico mucho menor de las empresas cuyos derechos gestiona la Business Software Alliance. Entonces ahí sí te conviene llegar a un ente donde hay muchos más agremiados que van a tener, por lo tanto, un mayor músculo, podríamos decirlo así, para el ejercicio de tus derechos. En este caso me ha tocado también tratar de ambos lados. En el caso de la SACEM, de autores y compositores, es en México, básicamente registras tus canciones, vas a sacar un disco, inmediatamente ve con la SACEM para que te haga y es muy sencillo el trámite para que ellos puedan recolectar tus regalías y sí te las hacen llegar sin tema alguno. Otros también son, siempre se me olvida el nombre, me parece que son las empresas integradoras, que son las que se encargan de subir tu contenido y de gestionar tu contenido con Spotify, con Apple Music y con todas las plataformas que hay y que también funcionan bastante bien. Y básicamente lo que tú tienes que hacer es tener un certificado de registro de obra. Por eso reiteramos de la importancia de sí registrar versus crear elementos de convicción de manera privada,
porque la verdad es que es mucho más sencillo. Y ahora en tiempo de pandemia te hacían válido el certificado profesional provisional para gestionar tus derechos de cobro. O sea, todo el mundo estaba en el entendido que no tan fácil te entregaban el original en ese momento, y entonces con el provisional adelante podías hacer perfecto la gestión de estas regalías, ¿no? Entonces, bueno, pues nada más eso. Si eres un creador que no tiene tantos recursos como para tener tu propia empresa de gestión, lo mejor es acercarte a las sociedades de gestión colectiva. Nada más. Bueno, y por ejemplo, esta es una de las más famosas, Somexfon. Y Somexfon, por ejemplo, a diferencia de la SACM, la Sociedad de Autores y Compositores, pues ellos representan a los productores o a las disqueras, las casas que producen estos discos, y lo que están protegiendo es ahora sí que la parte final de cómo quedó la obra que vamos a escuchar en radio, es decir, cómo quedó al final la producción completa, lo que nos hace llegar a nosotros, y bueno, pues ellos tienen derechos sobre ese tipo de obras, ¿no? Por ahí alguien preguntaba que si podías decir, yo no toco canciones de ellos, pero la verdad es que Somexfon tiene casi todas las grandes, o sea, difícilmente no vas a tocar música que no represente Somexfon. Y de hecho, me tocó hay un grupo de empresarios en Guadalajara que se vieron todos en conjunto amenazados por Somexfon, y al final lo que decidieron es literalmente agarrar una playlist son negocios de retail, donde realmente para ellos no les importa tanto que haya de fondo. Entonces terminaron por obtener una serie de canciones libres de derechos, o que pagaron X cantidad de derechos específicamente para ponerlas ahí, que son música que de pronto como que no sabes ni qué, a lo mejor música de elevador, por así decirlo, pero que te quita de las broncas, ¿no? Ese es el único caso que yo conozco que de pronto fue como, bueno, pues dime qué canción estoy tocando que sea tuya, ¿no? Porque pues ninguna va a salir, no te va a salir en el Shazam, por así decirlo, ¿no? Así es. Y bueno, pues ya lo platicábamos, la operación, artículo 123, para poder operar como sociedad de gestión colectiva se requiere autorización previa al instituto, que lo va a publicar en el Diario Oficial de la Federación, ¿no? Bueno, pues ha sido un honor. Primero, Marisa, gracias por tu excelente exposición como siempre. De verdad es que la plática, la dinámica la haces muy, muy sabrosa. Estamos muy contentos de tenerte siempre que nos das tiempo, porque sé que estás bien, bien ocupada y es un placer tenerte por aquí. Así que muchas gracias por prepararnos esta clase y por acompañarnos el día de hoy. No, muchas gracias a ti, Rich. Muchas gracias, Donaji. Excelente también. Me gustó mucho como la plática que se formó entre los tres para aterrizar los temas. Buenísima. Muchas gracias y nuevamente reitero un placer verte, Marisa. Espero encontrarnos en otro momento para una charla de café o lo que sea de temas controversiales. Me encantaría, claro que sí. Y gracias, Donaji, por acompañarnos en esta edición del curso. Gracias a todos los que están hasta aquí presentes. Fue de verdad un lujo estar con ustedes. Fue algo muy padre. La verdad es que disfrutamos mucho. Cada sesión tuvo brillantes expositores, muy buena plática. Creo que la dinámica buscamos que sea diferente, buscamos que no sea cartonada o plana, y creo que se logró, sobre todo por tu grandes aportaciones, Donaji, tu tanta experiencia que tienes. Así que gracias por formar parte de esto, y gracias a todos por confiar en este proyecto que se llama Logic. Muy agradecidos y muy contentos de terminar este gran curso. Y los esperamos el jueves con el doctor Jalife, que nos va a dar una plática respecto de esta figura que está interesante. A lo mejor no lo vamos a ver tanto en la práctica, pero es bueno saber. Y bueno, pues no sé, Donaji, no sé si quieras decirles algo, despedirte. No, pues a ti primero que nada por la invitación, encantada de que me dieras la oportunidad de hablar de estos temas que tanto me apasionan, como se habrán podido dar cuenta. Les agradezco muchísimo a todos la paciencia y el entusiasmo, y pues estamos a la orden. Esperamos vernos en ediciones futuras de cursos de Logic, que como ya vimos, la verdad es que no se tratan temas de libros atrasados ni de nada de eso. O sea, realmente lo que me encantó de esta iniciativa es que todos los temas que vemos son perfectamente aplicables
creo, estarás de acuerdo conmigo, Marisa, que incluso nosotros como colaboradores también aprendemos, nos retroalimentamos y también de las dudas que ustedes van teniendo y nos van planteando, ¿no? Entonces, pues súper agradecida y encantada de formar parte de Logic. Bueno, pues ha sido un placer. Nos estaremos viendo pronto. Recuerden que la intención de aquí es hacer comunidad, así que lo que más buscamos es que, de hecho, bueno, pues en otros grupos se han hecho comunidades bien padres de consejos, de pronto estar compartiendo información. Entonces, traten de frecuentar en el grupo en el que están. Ya tienen compañeros que se dedican a lo mismo, que están en la misma dinámica que ustedes, y la intención es seguir sumando. Así que ojalá nos podamos seguir viendo por ahí. Y gracias a todos. Gracias, Hasta gracias. luego. Hasta luego. Hasta luego.